Sí, sí, sí se Cuando escucha. guste puede iniciar, doctor. Genial. Entonces vamos a empezar. Son las 9:06, así que vamos a dar inicio. Primero agradecer a los que se han inscrito en el curso. Por ahí veo amigos, doctores que se han metido antes al curso previo. Y bueno, espero que esta conferencia sea de su agrado. Igual que el curso anterior, mi recomendación es que hagan preguntas en el momento, ¿sí? Yo no tengo ningún problema con contestar las preguntas en el momento porque prefiero que se respondan y no en ese mismo momento y no al final, porque después ya no me voy a acordar qué fue lo que dije y el motivo de consulta. Así que, por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe con toda tranquilidad. Yo voy a, ya sea como bien comentaron por WhatsApp, si quieren por acá mismo, por el chat de acá, o en su defecto pueden prender su micrófono y preguntarme. ¿Bien? Perfecto. Primero voy a hablar un poco de mí y mi camino en la endodoncia, para que me conozcan un poco. Yo soy egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Siempre desde que estuve en el pregrado, yo ya sabía que mi camino iba a ser la endodoncia. Apenas terminé el pregrado, lo primero que hice fue seguir mi camino. En ese momento esto no tenía mucho efectivo, digamos, porque estaba un poco endeudado, así que me fui a la clínica de la Científica del Sur, donde hice un diplomado en endodoncia. Luego, luego hice la especialidad, eso fue en el 2008, en el 2010, hice la especialidad de endodoncia en Uningap, en Brasil. Este, Luego, en el 2015, hice la maestría de endodoncia y esto me llevó a la docencia. Yo jamás pensé ser docente, le soy sincero. Siempre fui un clínico, me encantaba hacer endodoncia, me movía por todo Lima haciendo endodoncia, pero mi amor a la endodoncia hacía que leyera más y hiciera investigación. Así que esto me llevó a la maestría y finalmente al doctorado, ¿no? La maestría me llevó a la docencia y luego al doctorado, que lo he terminado el año pasado. Estoy en proceso de seguir los trámites para titularme, ¿no? Y sustentar. Pero bueno, eso es lo que he podido hacer y lo que la endodoncia ha hecho que haga finalmente, porque la clínica como que me ha quedado corto, me ha gustado mucho investigar y así he descubierto también esta pasión por lo que estamos conversando ahorita, que es la docencia, ¿no? Es algo que jamás pensé que iba a ocurrir, pero bueno, acá estamos. Esto es lo que me dedica el día a día entre los alumnos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde hago docencia, alguna conferencia, alguna charla que me puedan invitar, y la práctica clínica que hago en mi consultorio. ¿Sí? Si bien es cierto, he hecho maestría y estoy por sustentar el doctorado, me considero un clínico, como bien lo repito, así que lo que voy a mostrar ahora es decisiones en base a clínica y también evidencia científica. ¿Sí? Soy papá, tengo una linda familia, una linda esposa, casado desde el 2012, tengo 3 lindos hijos y bueno, todo lo que dedico en mi día a día es totalmente para ellos. Muy bien, vamos a hablar de estos puntos el día de hoy. He decidido abarcar estos temas de retratamiento y microcirugía apical con primero hablando de diagnóstico, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre éxito y fracaso de endodoncia, ¿bien? Para poder darles armas, ¿sí? De donde sí y donde no, donde poder entrar a retratar, diagnosticar, que es fundamental, el éxito y el fracaso en endodoncia. Y ya luego mañana vamos a hablar de retratamiento vía conducto, ortogrado, y el día viernes hablamos de cirugía. Muy bien, entonces, esto para mí es endodoncia. Endodoncia es interpretación, abstracción, ciencia, tecnología, biología y arte. Arte, finalmente, porque esto me lleva mucho a la abstracción. Por ejemplo, vemos la imagen de la izquierda y vemos una pintura. Inmediatamente acá solamente hay pintura y colores, pero podemos imaginarnos lo que está pasando aquí, en esta foto de la derecha, ¿cierto? Entonces estas pinturas, estos colores, nos dan esta imagen, ¿sí? Lo mismo que esta radiografía. En esta radiografía estamos viendo una endodoncia,
¿no? Una endodoncia donde han tratado un conducto y hay un espacio hacia el lado izquierdo, ¿sí? Este espacio me hace pensar, es sugerente, de que falta un conducto. Y en mi cabeza debo tener cierta capacidad de abstracción, ¿no? De tratar de darle la vuelta a la imagen en 3D y poder ver tal vez ese conducto que no ha sido tratado y con lo cual está formando esta lesión. Bien, entonces, ¿por qué ha fracasado esta endodoncia? Inmediatamente se me viene a la mente esa vuelta en 3D que les comento, ¿no? Vemos una premolar y sabemos que las premolares inferiores, y de hecho también las superiores, pueden tener más de un conducto, ¿no? En gran porcentaje de ellos. Entonces la radiografía lamentablemente no nos da toda la información que queremos, lo cual sí nos da tal vez una tomografía, ¿no? Entonces cuando nosotros queremos diagnosticar, queremos entrar a un diente, ¿sí? Debemos tener esta capacidad de abstracción. El superpoder endodoncista, como me gusta decirle a mis residentes, ¿no? Tratar de imaginárselo, esta imagen bidimensional en 3D, con la radiografía e imaginarnos lo que estamos viendo acá, ¿no? Estas imágenes son del canal de Marco Versiani, Root Canal Anatomy Blogspot. Síganlo, hay imágenes muy, muy buenas, ¿no? De microtomografía y la investigación que pueden hacer con ella, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me imaginé al ver esto, ¿no? Tratar de ponerlo en 3 dimensiones. Entonces, como les comenté, con la tomografía sí podemos tratarlo y esa imagen de microtomografía llevarla a esta imagen de 3D, perdón, a esta imagen de radiografía. Entonces, este es el conducto que sí ha sido tratado y acá el espacio en la vista coronal del conducto que no ha sido tratado, ¿no? Entonces, para esto necesitamos tecnología, ¿no? Necesitamos tomógrafo, análisis de imagen, necesitamos tecnología tipo microscopio, ultrasonido, ¿no? En este caso, hacemos aislamiento absoluto, ¿no? Esta técnica se llama split dam, que cortamos el dique de goma para poder visualizar el dique de goma y la encía, ¿no? Para poder quitar este poste. Bien, este poste de fibra, porque lamentablemente el poste de fibra no se puede quitar en bloque, se tiene que ir a través del poste hasta encontrar la gutapercha y luego ubicar este conducto no tratado, ¿no? Entonces acá estamos encontrando, metemos una lima a esta zona y confirmo de que realmente esto de acá es la zona del conducto no tratado con una radiografía. Esa zona la instrumentamos, la limpiamos muy bien y luego procedemos a obturar y hacemos un nuevo poste de fibra. Y esto es lo que esperamos, que en el tiempo, ¿no? Esta es la radiografía inicial, cómo empezó el caso, y aquí cómo terminó, ¿no? Luego de 6 meses, vemos que la lesión está en proceso de saneamiento, proceso de curación. Se ha reducido, el paciente está sintomático y viene para que le hagan la coronaria definitiva, ya teniendo evidencia de que la lesión está en proceso de curación, paciente totalmente asintomático. Entonces, la tecnología actualmente en la endodoncia 2024 es una necesidad, ¿no? Es una necesidad para poder hacer tratamiento desde casos sencillos, ¿no? Hasta casos complejos como el que hemos visto hace un ratito. En el curso anterior hablamos de motor rotatorio, localizador apical electrónico, técnicas termoplásticas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de estos tres, vamos a hablar de microscopio durante el curso, ultrasonido y vamos a hablar también de tomografía. Tecnología en endodoncia, igual, su resolución de casos complicados. Acá hay otro caso donde hay un instrumento fracturado en apical, un poste metálico grueso, largo. Normalmente mientras más gruesos y más largos sean estos postes metálicos, son más difíciles de remover. Una lesión preapical, el paciente viene con cierta sintomatología dolorosa en esa premolar y procedemos a hacer igualito el aislamiento, split down, cortamos el dique de goma, ¿no? Para poder quitar este poste, usamos el ultrasonido. Mañana voy a hablar sobre remoción de postes, ¿sí? Una vez que quitamos el poste, observamos la gutapercha con la lima. Aquí está la lima saludando, ¿no? La lima fracturada. Y usamos ultrasonido. En este caso usé el Ultra X para eliminar la gutapercha que está alrededor de este instrumento fracturado. Y procedemos luego
a hacer la remoción, ¿no? Conforme vamos quitando la gutapercha, vamos también vibrando la lima poco a poco hasta que finalmente esta lima sale, ¿no? Una vez que sale, tenemos el conducto lo más vacío que podamos y luego procedemos, acá está la lima que hemos retirado, son de 5 milímetros, ¿no? Es un tiranervio, de hecho, ¿no? Un tiranervio fracturado, este, y luego procedemos a hacer la obturación. El tercio apical puse biocerámico, ¿no? Y luego procedí a inyectar gutapercha y luego colocar el nuevo poste de fibra. Entonces, igual lo que esperamos en los controles es que haya una reparación de la lesión, ¿no? Por lo menos que no crezca, tal vez en los primeros controles ver que los síntomas pasan y que la lesión no crezca de tamaño y haya silencio clínico, ¿no? Y evidentemente esto va a hacer que en el futuro eh, se vea esto, ¿no? Un ligamento periodontal totalmente conservado y ya el diente esté listo para restaurar. De hecho, acá debió ponerse la corona antes, pero el paciente se perdió, ¿no? Normalmente cuando el paciente le deja doler, le deja molestar y está con una provisional, se pierde un tiempo. Pero bueno, ahí está, listo para poder hacer la restauración definitiva. Eh, esta endodoncia fue derivada poco tiempo después de haberla realizado porque el paciente sigue con síntomas. Acá veo que han seguido la curvatura, veo que se ve muy bien la endodoncia de un punto de vista técnico tal vez, pero sigue con síntomas. Tomé tomografía y lo que veo era que tenía dos conductos que no habían sido tratados, ¿no? Son de conductos no tratados. Lo mismo, ¿no? Microscopio, ultrasonido para poder acceder a estos conductos que no han sido tratados, mejorar esa condición de esa endodoncia, ¿sí? Encontrar los dos conductos distales, dos conductos mesiales, eran cuatro conductos, y finalmente eliminar la mayor cantidad de gutapercha posible para poder obturar. Otra cosa acá, miren esta premolar, donde la radiografía no me daba luces de lo que estaba pasando, ¿no? Acá parecía que hubieran perforado un conducto, pero no había ligamento periodontal. Sospeché de que había más de una raíz en este caso. Ante la duda, tomografía definitivamente. Mando tomografía y lo que veo es que había una trifurcación a nivel de tercio medio apical, ¿no? Entonces, habían entrado solamente a una raíz, a una raíz. De hecho, habían entrado solamente a la raíz palatina. Miren, acá está en el tercio coronal, la zona que habían trabajado, tercio cervical, tercio medio, pero en las raíces vestibulares no los habían trabajado. Entonces, con microscopio, ultrasonido, procedemos a eliminar la gutapercha. Veo que esa perforación que había visto en verdad estaba en tercio cervical, no era una perforación, digamos, con comunicación con el ligamento periodontal. Entonces procedemos a ubicar los conductos. Una vez ubicados, el ultrasonido nos ayuda a poder liberar la dentina que está encima, ¿no? De esos conductos no tratados para poder permeabilizar y finalmente hacer la obturación. Y así queda el caso, ¿no? Los tres conductos ya obturados, luego el poste de fibra y luego finalmente se tiene que colocar ahí la corona. Muy bien. Esto es para hacerles ver lo importante que es la tecnología en la endodoncia 2024. Ahora vamos a hablar un poco de biología. ¿Por qué es que fracasa una endodoncia y qué es lo que está sucediendo dentro de una endodoncia que ha fracasado? ¿Sí? Tenemos en una endodoncia que ha fracasado, de todas maneras, una imagen radiolúcida, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. Una zona radiolúcida en una radiografía es una zona de guerra, ¿no? Es una zona de guerra entre las bacterias que están dentro del conducto y nuestras células de defensa, ¿no? Un granuloma, como le llamamos, podría ser un quiste o tal vez podría haber un absceso, ¿no? Esta zona de guerra es como lo vemos aquí en imágenes de histopatología, ¿no? Y de hecho, este granuloma podría, a partir del granuloma podría originar un quiste en el futuro, pero en la mayoría de casos lo que vemos son granulomas realmente. ¿Qué dice la evidencia científica con respecto a esto? Un metaanálisis refiere que el 52% de las personas adultas, o sea, 52% de la población, tiene una lesión preapical, ¿no? Esto significa que la mitad más uno, que está caminando por la calle, tiene una imagen radiolúcida, ¿no? Una periodontitis apical, y no sabe que lo tiene, ¿no? Porque las personas conviven con ello.
¿no? Conviven con ello. Y de hecho, en su experiencia clínica les debe haber pasado, ¿no? Que toman una periapical o una radiografía, control, tal vez una panorámica, y se encuentran con una sorpresa, ¿no? Entonces, según ese estudio, definen que más del 50% de la población convive con una lesión. La presencia de peritonitis apical preoperatoria se considera un fuerte predictor negativo del resultado del tratamiento de conducto radicular. Se dice de que si hay una lesión, tiene más de 5 milímetros de tamaño, el pronóstico decae, ¿no? Entonces, mientras se pueda tratar sin que haya una lesión o que la lesión sea más pequeña, va a tener mejor pronóstico de éxito que una endodoncia que tiene una lesión de gran tamaño. 40-60% de los fracasos del tratamiento endodóntico están asociados a una obturación inadecuada del sistema de conductos radiculares, ¿no? Cuando yo veo una endodoncia y estoy decidiendo, primero viendo que es un fracaso, y luego decido retratar, yo espero saber qué es lo que voy a hacer, qué pretendo hacer con ese retratamiento. Si veo una endodoncia pobre, ¿no? Pobre me refiero a que no se ve mucho material de obturación dentro del conducto, probablemente si no está muy obturado, no hay mucho material dentro, probablemente no esté bien instrumentado, ¿no? Si es que veo que no hay simetría en la radiografía, como mostré en el primer caso, puedo pensar que hay un conducto no tratado. Entonces, si es que yo veo algo que puedo mejorar en la endodoncia, de hecho, entro con más confianza. Pero si yo veo una endodoncia perfecta, me preocupa. No me preocupa, de repente hay algo más allá de lo evidente. No de repente algún tipo de fisura, algún tipo de fractura, o por último, bacterias que son muy resistentes, menos probable, ¿no? Pero la idea es tratar de ver por qué es que ha fracasado la endodoncia, ¿no? Y en la mayoría de casos se necesita retratamiento, perdón, se necesita tomografía con BIM para poder determinar todo lo que estamos conversando. Periodontitis. Periodontitis es la inflamación del periodonto. Bien, es la zona donde llega mayor sangre a la zona que está inflamada. Bien, es como en una pulpitis, digamos, la sangre llega a través del foramen apical hasta la zona de la cámara pulpar y, digamos, la sangre hace que los nervios que están en la cámara pulpar finalmente reaccionen con dolor. En una periodontitis va a haber mayor llegada de sangre a la zona periapical. Bien, igual como esta mano que se ha golpeado, no está hinchada, no está inflamada, evidentemente. Los signos de inflamación los conocemos todos: calor, rubor, edema, dolor, ¿no? Esto va a pasar en la zona periapical. Tal vez rubor no lo vamos a ver, no se va a ver rojo, pero calor, edema y dolor de manera crónica, probablemente sí, porque hay una mayor vasodilatación de los vasos sanguíneos hacia la zona, como cualquier otra parte del cuerpo. Y evidentemente esto nos va a llevar a una pérdida de la función. El paciente va a tener ciertos problemas para masticar, o en su defecto se puede acostumbrar a este malestar y vivir con este malestar años, literalmente años. Hay dos tipos de periodontitis: la marginal, que la conocemos por los amigos periodoncistas, ¿sí? Donde hay bacterias, hay pérdida de hueso, afección del ligamento periodontal y afección del cemento. Algo muy similar, pero en la zona periapical. Esto es lo que nos lleva a nosotros, ¿no? Los endodoncistas, el tratamiento del endodonto, ¿no? El endodonto es la parte periapical de un diente, ¿no? Donde está el foramen periapical, donde las bacterias están concentradas en la luz del conducto, y ahí es donde se va a formar nuestra zona de guerra, como estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Entonces, quiero que diferenciemos dos cosas. Una cosa es infección y otra cosa es inflamación. Bien, normalmente la inflamación se puede dar por dos cosas: se puede dar por la infección o se puede dar por trauma. La infección es lo más común, ¿sí? Por ejemplo, una lesión de caries que está llegando a la cámara pulpar, estas bacterias que llegan de la boca, ¿no? A través de la lesión cariosa, compromete el nervio, la cámara pulpar, y finalmente va a contaminar toda la raíz del conducto, a través del conducto. Bien, si hay gutapercha, lo mismo, ¿no? Va a través del conducto, las bacterias van a llegar, van a contaminar la gutapercha, el sistema de conductos radiculares con gutapercha, y va finalmente a haber una inflamación periapical por las bacterias que están dentro. Por trauma, ¿no? Un ejemplo es una resina que ha quedado alta, ¿no? A veces cuando hacemos resinas no probamos bien la oclusión, el diente queda un poquito más elevado, más grande
que el plano oclusal normal, y al momento de masticar este diente va a masticar más antes que todos los demás dientes, por ende se va a, digamos, traumatizar y la zona preapical es donde va a sufrir, ¿no? En este caso, la solución, como es trauma, no es nada infeccioso, es bajar oclusión y esa periodontitis apical podría disminuir. Entonces, estas son dos cosas diferentes. Una cosa es inflamación y otra cosa es infección. En la mayoría de casos, realmente lo que hay en una lesión preapical es inflamación, no necesariamente infección. De hecho, infección apical se ve solamente cuando hay abscesos, periapicales, ¿no? En un tracto sinuoso, ¿no? Como antes le llamábamos a la fístula, donde hay un drenado de pus a través de esta bolita. Bien, ahí estamos seguros de que hay una infección. De todas maneras, las bacterias han salido del foramen y están infectando ya la zona del endodonto, ¿no? La zona del hueso óseo periapical también. Incluso en estas infecciones periapicales, las bacterias pueden salir del conducto y formar un biofilm extrarradicular. Miren esta imagen de acá, ¿sí? Esta es la luz del conducto y las bacterias están saliendo y están haciendo su nicho, su biofilm, fuera del diente. Evidentemente, esto de acá no lo puede tratar la endodoncia. La endodoncia va a limpiar dentro del conducto, pero el biofilm extrarradicular definitivamente no lo puede tratar. Por eso es de que por más que una endodoncia esté bien realizada, ¿sí? Si estamos realmente ante una infección periapical, ¿sí? Puede ser que no funcione. ¿No? Puede ser que no funcione y esto no lo vamos a saber. La única manera es teniendo controles y esto debe ser concientizado tanto el operador que hace la endodoncia como el paciente, ¿no? Por eso es que siempre hacemos firmar al paciente el consentimiento informado que una endodoncia bien realizada podría fracasar, ¿sí? Entonces, la infección periapical solamente se va a ver en casos de abscesos, o sea, se hace evidente en casos de abscesos, tanto agudos como crónicos, con tracto sinuoso. Las causas de la periodontitis apical pueden ser exógenas, causas externas, ¿no? Que normalmente son bacterias y sus productos, las LPS, los lipopolisacáridos, agentes químicos, irritación mecánica, cuerpos extraños y traumatismos. ¿Sí? Es causas externas al cuerpo que pueden causar estas lesiones periapicales. Y pueden ser causas endógenas, como por ejemplo un tumor o alguna lesión de patología, ¿no? Que pueda abarcar el periápice de un diente y finalmente hacer una inflamación en la zona periapical y por consiguiente una reabsorción incluso de la zona, ¿no? Inflamar la zona. Entonces, normalmente lo más común son las exógenas, evidentemente. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, no hay una congruencia entre lo que siente el paciente versus lo que podemos encontrar en las imágenes de radiografía y de tomografía y lo que se puede encontrar en un microscopio, ¿no? Con nuestros amigos histopatólogos. ¿Por ahí hay una pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? No hay ninguna pregunta, ¿cierto? No, no hay ninguna pregunta. Muy bien, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me interrumpe. Como bien comenté al inicio, no hay ningún problema. Yo prefiero que me pregunten en el momento si digo algo que no se entiende bien. Muy bien. Continuamos entonces. No hay relación entre lo que siente el paciente, entre las imágenes de radiografía y tomografía y lo que se puede encontrar en un microscopio. Eh, muy bien. Ahora, en esta zona de guerra, digamos, de la zona periapical, esta lesión radiolúcida que vemos al final de una raíz, tenemos esta imagen. Esta imagen, de hecho, es sacada del libro Vías de la Pulpa del doctor Cohen, donde representa una imagen radiolúcida periapical. Bien, y en una imagen radiolúcida periapical, como les digo, el paciente está totalmente asintomático, convive con esto. Bien, porque normalmente ya tenemos una respuesta adaptativa, una respuesta inmunitaria adaptativa a la infección. ¿Sí? Vamos a explicar rápidamente esto, no quiero ahondar mucho en biología, como le dije, vamos a hablar más de clínica, pero es importante entender esto de una manera rápida. Bien, hay dos respuestas inmunes, ¿no?
en biología de respuesta innata y adaptativa. La innata es la que se da inmediatamente ante la agresión, ¿no? Va a haber mediadores de estas bacterias que van a llegar, van a hacer que la inflamación llegue a la zona, la sangre, ¿no? Con estos los macrófagos, va a haber los polimorfonucleares, los mastocitos que van a hacer que respondan con mediadores de inflamación, y también va a haber dolor, ¿no? Con los nervios sensitivos. Esto va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, llegue más sangre, ¿no? Esto le llamamos inflamación neurosensitiva. Y si esto se mantiene en el tiempo, bien, vamos a llegar a la respuesta inmune adaptativa, donde van a llegar linfocitos B, linfocitos T, y células presentadoras de antígenos, donde ya los linfocitos van a ser los encargados de hacer esto de manera crónica, ¿no? Se va a romper este equilibrio que había entre la formación de hueso y la reabsorción, el osteoblasto y el osteoclasto. Normalmente ganan los osteoclastos, donde las células clásticas van a destruir tanto la zona del hueso, formando la imagen radiolúcida, como la zona periapical del diente. ¿Bien? Entonces, el porcentaje de éxito varía entre los diagnósticos de endodoncia. Hay dientes, hay endodoncias donde, digamos, no hay una lesión periapical, ¿no? En donde la lesión periapical es pequeña, digamos, y el pronóstico de éxito va a ser mayor, a diferencia de un diente que ya ha sido previamente tratado, donde ya hay una lesión establecida. Bien, tal vez en una endodoncia que se hace por primera vez, las bacterias sean más fáciles de matar, ¿no? En una infección primaria tenemos gram positivos, gram negativos e incluso anaerobios, ¿no? Los anaerobios solamente haciendo apertura cameral llega oxígeno y los vamos a matar fácilmente. En cambio, en una infección secundaria, ¿no? Tenemos células facultativas, gram positivas, donde las bacterias son más resistentes, más virulentas, más patógenas, donde va a ser más difícil de matar. Se han adaptado al medio. Bien, normalmente las células gram positivas más conocidas son Enterococcus fecalis, ¿no? Y las bacterias se ha encontrado que entran en un periodo de latencia. ¿Qué significa periodo de latencia? Que las bacterias se establecen en zonas del diente, zonas del sistema de conductos radiculares, donde lamentablemente no llegamos con la irrigación, con la obturación, y se quedan esperando, ¿no? Quedan aguardando que llegue algún tipo de nutriente y recolonizar todo el conducto, ¿no? Tal vez alguna filtración. Y es por eso de que, y vuelvo a comentar, de que las endodoncias, por más que estén bien realizadas, podrían fracasar. ¿Bien? Las bacterias no están sueltas, no están por ahí solitas, ¿no? Están en grupos bien conformadas, bien unidas por el biofilm. ¿Bien? El biofilm, Leonardo en el 2005 lo describe así: masa gelatinosa constituida de polisacáridos y proteínas en donde los microorganismos y sus productos, LPS, lipopolisacáridos, se quedan adheridos o retenidos. Entonces, tenemos bacterias que son más resistentes, ¿sí? Como les estaba comentando. Tenemos bacterias que están protegidas mutuamente con el biofilm, que están unidas por esta masa gelatinosa que se llama glucocálix, ¿no? El glucocálix va a ser lo que va a unir este biofilm, que como ven acá, se da en cuestión de horas, y en días ya va a estar este biofilm formado, en cuestión de días, y luego con semanas. Evidentemente va a estar que este biofilm va a ser más establecido y más difícil de matar. En este biofilm no solamente vamos a encontrar bacterias, también podemos encontrar virus y hongos, ¿sí? Y recordando que la anatomía de un diente es tan complicada, por eso es que lo pongo en mis imágenes, en mi imagen de fondo. Tenemos que el sistema de conductos radiculares no son tubos, ¿no? Recordando de que es un sistema de conductos, o sea, hay muchos conductos que pueden ir hacia los costados, unirse entre ellos, que es difícil de limpiar. Por ahí podría estar metido este biofilm. Entonces, esto hace de que la limpieza de este sistema de conductos radiculares sea complicado, sea difícil. El Enterococcus fecalis es una bacteria muy conocida en los endodoncistas. Se le atribuye gran parte del fracaso en endodoncia porque han mostrado resistencia a los medicamentos citraconducto como el hidróxido de calcio e irrigantes como el hipoclorito de sodio. Pero también tenemos hongos como la Candida albicans, que se ha demostrado que son resistentes también a los medicamentos. Bien, entonces estos dos son los microorganismos que más se le atribuyen en la literatura al fracaso en endodoncia, ¿sí?
Estas bacterias que ya vimos, que no están sueltas, están bien, digamos, arraigadas, atrapadas, bien establecidas dentro del sistema de conductos radiculares, va a estar metido dentro de este sistema de conductos radiculares, ¿no? Estas son las imágenes de microtomografía, ¿no? Son dientes reales, ¿bien? Y la imagen las vistas coronales, digamos, perdón, las vistas axiales de estos dientes, la vemos aquí, ¿no? Tal vez en la parte coronal podemos encontrar tres conductos, ¿no? Tal vez en acintados, ¿no? Unidos por un istmo, pero conforme vamos bajando a nivel de tercio medio y tercio apical, vemos que se hace más difícil el acceso a estas zonas, ¿no? Nosotros cuando limpiamos una endodoncia primaria, intentamos llegar a la mayor cantidad de anatomía posible, pero cuando hacemos un retratamiento y tratamos de remover material del sistema de conductos radiculares que ya tiene gutapercha, que tiene cemento, va a ser mucho más difícil, ¿no? Por eso decimos que un retratamiento de endodoncia tiene menor pronóstico de éxito que una endodoncia que se hace por primera vez. Tenemos bacterias que se han adaptado a la primera endodoncia, tenemos bacterias que han sobrevivido, han estado en este periodo de latencia, dentro de este sistema de conductos radiculares escondidas, por ahí en esos istmos, en estas zonas, ¿no? Entre los conductos, y que es bastante difícil de eliminar. Ahora, cuando hacemos una endodoncia, tenemos que interpretar las imágenes. Bien, acá esta endodoncia que la hice yo, ¿no? Vemos que hemos obturado los dos conductos principales, pero cuando yo me imagino qué podría estar pasando dentro del siguiente y cuando veo el blog del doctor Marcos Berciani y veo imágenes como estas, la verdad es que me asusta y me preocupa, ¿no? Porque entiendo de que lamentablemente no se puede acceder a toda la anatomía. Vemos en verde la zona donde las limas no han sido tocadas y las zonas en rojo donde sí llegan las limas. Vemos que incluso cerca del 50% de la anatomía no lo tocan las limas, ¿sí? Y estas zonas verde solamente podemos dejárselas al irrigante, ¿no? Y en el mejor de los casos al cemento y, bueno, la termoplastificación, sí, para poder empujar este cemento, ¿sí? Pero son zonas donde son muy difíciles de acceder, ¿no? Me quedo más conforme, tal vez cuando hago una endodoncia, ¿no? Y tomo radiografías anguladas y veo que hay una zona de comunicación entre los conductos, o tal vez un conducto lateral, o tal vez un interconducto, o intento llegar a esas zonas donde estas imágenes de micro CT me muestran, ¿no? Y eso lo escucho en algunas conferencias, ¿no? Que dicen que no les importa llegar a estas zonas anatómicas porque no son relevantes, pero en mi práctica hago varios retratamientos y de hecho mañana voy a mostrar y el viernes retratamientos que hago, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, de conductos laterales, ¿no? Donde el conducto lateral mantiene su lesión periapical, este, y claro, yo lo único que puedo hacer es tratar de limpiar el conducto principal y hacer que el movimiento del líquido fluya por todo el sistema de conductos radiculares en lo que pueda llegar y finalmente meter cemento ahí, hasta donde pueda, ¿no? Soy consciente que no puedo sellar al 100% todo el sistema de conductos radiculares, pero pretendo esto, ¿no? Pretendo llegar a la mayor cantidad de anatomía posible. Bien, ese es siempre lo que siempre pretendo, ¿no? Por eso es de que activo un montón, irrigo un montón y hago técnicas termoplásticas para tratar de acceder a la mayor cantidad de anatomía posible dentro del conducto. Esta imagen del doctor Ronaldo Rinola nos muestra estas zonas de comunicación que hay entre los conductos, ¿no? En este caso vemos que esta zona de acá, rojita que se ve, es un istmo, ¿no? Es más delgadito. El conducto principal lo vemos acá en verde y estas zonas que se ven en rojo acá, en verdad son delgaditas, son muy finitas, ¿no? En estas zonas, lamentablemente la única forma de acceder a ellas es con la activación de irrigantes, ¿bien? Con la activación de los irrigantes. Y en un retratamiento tenemos tenemos biofilm que ya hemos detectado en una endodoncia previa tal vez, pero en un retratamiento ese biofilm puede estar bien pegado a no solamente la dentina, también puede estar bien unido a la gutapercha. De hecho, en este artículo, ¿no? Del Journal of Endodontics de 2010,
nos describe bien que la gutapercha puede ser el centro de la infección misma, ¿no? Por eso es de que cuando queremos hacer un retratamiento de endodoncia debemos quitar la mayor cantidad de gutapercha posible, porque entendemos que esa gutapercha podría estar contaminada, ¿no? Pero lamentablemente, por lo menos hasta donde estamos al 2024, no es posible retirar toda la gutapercha del sistema de conductos radiculares. Bien, ahora, cuando nosotros hacemos una endodoncia, debemos ser parte de la solución y no del problema. Bien, entonces siempre, cada vez que voy a obturar un conducto, debo desinfectar la gutapercha. Lamentablemente no se puede esterilizar, ¿no? Porque se derrite por completo, pero sí tenemos que desinfectar. Uso hipoclorito de sodio para poder meter esta gutapercha, esos conos de gutapercha dentro del hipoclorito y lo tengo ahí en desinfección, ¿no? 2 minutos, 2 minutos. He visto artículos con respecto a esto y refieren que 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos refieren de que a 1 minuto ya está bien desinfectado. Yo por protocolo lo dejo por lo menos 2 minutos, ¿sí? Y lo que hago es dejarlo, al momento que voy a hacer conometría, le digo a mi asistente que lo coloque ahí en el hipoclorito y no lo saco hasta el momento de la obturación. Los conos de papel sí se deben esterilizar siempre, ¿sí? Acá no hay ningún problema. Lo empaqueto en bolsitas de 5 o de 6 y lo coloco en el autoclave sin ningún problema porque estos sí no se derriten, evidentemente. Así, ¿no? Este es mi vasito de hipoclorito donde dejo mi cono de gutapercha, ¿no? Lo dejo ahí para desinfección y el cono de papel lo empaqueto según el ISO, ¿no? El tamaño, 30, 35, 40, 45, etcétera. Y le digo a mi asistente qué número voy a querer según cada endodoncia, ¿no? Y lo abro solamente en el momento previo al secado, previo a la obturación. Y el cono de gutapercha sí lo dejo ahí sumergido en el hipoclorito todo el rato, ¿no? Hasta el momento de la conometría, y luego lo vuelvo a sumergir, luego de la conometría lo vuelvo a sumergir allí en el hipoclorito para luego proceder a la obturación. ¿Qué más nos va a ayudar a nuestro protocolo al momento de hacer una endodoncia y no meter bacterias a nuestro sistema de conductos radiculares? El cambio de guantes. El cambio de guantes. Este artículo me pareció súper, súper interesante porque lo que hicieron fue analizaron los guantes que usaban los endodoncistas en un hospital y los llevaron al microscopio para ver qué tipos de bacterias hay en los guantes, ¿no? Y encontraron todo este Doctor Andrés, tipo. Sí, sí, hay una pregunta ahí. Claro que sí. doctor Andrés, sí, buenas noches, doctor Gustavo, ¿qué Andrés, le tal? ¿Cómo saluda estás? Qué Gustavo gusto. Pérez. Bien, gracias. Doctor, si no es mucha molestia, Sí. un instante sobre la desinfección del cono de gutapercha, pero el cono de Ujú. papel, ¿usted lo mete al autoclave, si no me equivoco? Así es, Gustavo. El El papel, cono, el cono de papel lo empaqueto en ¿ya? en paquetes de 5 o de 6 y, por ejemplo, un incisivo, ¿no? Previo a la obturación, lo que hago es, ya voy a obturar, digamos, ya está listo para obturar, absorbo con la aguja, ¿no? De la jeringa, hago absorción para quitar la mayor cantidad de humedad posible. Luego de esto uso, abro el cono de papel, ¿no? Y como es un solo conducto, un paquete suficiente, ¿no? Para secar el conducto principal, ¿no? Si es que es una molar de 4 conductos, abro 2 paquetes o hasta 3 paquetes según lo que requiera, ¿no? Pero lo que hago siempre es, como comento, aspirar, ¿no? Aspirar el conducto para quitar la mayor cantidad de humedad y luego de esto procedo a usar el cono de papel estéril, pero sí esterilizado. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Perfecto. Muy bien. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Y como comenté, pregúntenme así, como Gustavo, sin ningún problema. Bien, listo, continuamos. Bien, entonces, este artículo me pareció súper interesante porque lo que hicieron fue que los guantes de un hospital que habían hecho endodoncias los quitaron, ¿no? Y comenzaron a evaluar qué tipo de bacterias había, no cantidad en números, sino qué tipos, ¿no? El tipo de organismo. Encontraron gram positivos y como bien había comentado, los gram positivos son
los más difíciles de eliminar, ¿no? Los facultativos anaerobios están acá. Luego, bueno, acá sigue la lista gran negativos, ¿no? Los anaerobios, acá algunos facultativos anaerobios también, más. Acá todo el tipo que hay, miren, actinobacteria, fusobacteria, bacteroidetes, firmicutes, proteobacterias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Cambien y desinfectan los guantes. ¿Qué es lo que yo hago? Bien, lo que yo hago para, al momento de hacer la atención de endodoncia, es, me cambio de guantes por lo menos en 2 veces, por lo menos 2 veces. Uno, al momento de, uso unos guantes, ¿no? Para la anestesia y apertura cameral, ¿sí? Cuando ya estoy listo para hacer instrumentación, ya estoy listo para hacer instrumentación, me cambio de guantes para hacer instrumentación, ¿no? Tal vez hacer conductometría, tal vez hacer, cuando ya estoy llegando a tercio apical, ya estoy usando motores, perdón, ya estoy usando las mínimas endodónticas, uso mi segundo par de guantes y previo a la obturación me vuelvo a cambiar los guantes, ¿ya? Entonces, esos son los guantes que yo uso. Uso 3 pares de guantes y en 2 recambios, ¿bien? Siempre pensando en este artículo, ¿no? Que los guantes en el momento de salir del campo operatorio y tomas una radiografía de repente, no sé, X motivos, no te das cuenta, eso se pueden contaminar. Bien, entonces, por favor, por último, si es que también lo que hago es echarme alcohol al guante, si es que siento de que he tocado algo que no he debido o algo así durante el procedimiento, puedo desinfectar el guante. Bien, entonces cambiar y desinfectar los guantes es una buena práctica. No hagan con un solo par de guantes toda la endodoncia, porque definitivamente están metiendo todas las bacterias que están acá en este artículo dentro de su conducto. Bien, otra cosa que nunca hago es tocar la lima con los dedos. A ver, ahí María Ángela tiene una pregunta. María Ángela Quispe. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, al desinfectar el cono de gutapercha antes de ser introducido al canal radicular, ¿es Ujú. necesario quitarle el hipoclorito que va a quedar en el cono luego de la desinfección? ¿Se retira, se le pasa aire, se le pasa por una gasa o se introduce directamente? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, Gracias. definitivamente lo que hago es quitarle el hipoclorito, lo sumerjo en suero y luego lo paso a una gasita estéril, ¿no? Para secarlo, luego le paso el cemento y luego lo llevo al conducto. Eso es lo que hago, María Ángela. ¿Sí? Nunca lo llevo con el hipoclorito porque el hipoclorito se puede mezclar con el cemento sellador, lo cual podría hacer que ese cemento sellador contenga hipoclorito, lo cual si hay un puff no va a ser muy agradable para el paciente, ¿no? Si no sabemos qué es lo que podría hacer este hipoclorito como el cemento sellador, pero no es recomendable. Bien, lo que hago es que lo quito del hipoclorito, lo sumerjo en suero y luego lo limpio con una gasa estéril, ¿sí? Y luego ya recién lo llevo al conducto con cemento sellador. ¿Se responde la pregunta, María Ángela? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Esto es algo que también, por favor, intenten evitar. Nunca toquen la parte activa de la lima con los guantes. Sabemos, por lo que estoy mostrando, que los guantes están contaminados per se, de por sí. Entonces, nunca toquen con los dedos con el guante, siempre con una gasita estéril. O en su defecto, lo que hago es agarrar la platina estéril o la bandeja estéril de endodoncia y ahí lo aprieto, ¿no? Si es una lima con control de memoria, una lima, por ejemplo, rotatoria con control de memoria, solamente apretándolo ahí, que en la bandeja estéril ya se va a precurvar, ¿no? Es una lima manual, no hay de otra, no hay de otra que hacerlo con una gasita estéril. Muy bien, herramientas diagnósticas. Vamos a hablar del siguiente punto. Bien. Para tener para hacer un retratamiento de endodoncia, tenemos que estar seguros a qué diente nos vamos a meter, ¿sí? Y para saber a qué diente nos vamos a meter, debemos diagnosticar correctamente este diente, ¿no? No queremos equivocarnos y hacer una endodoncia en el diente que no es necesario, evidentemente, ¿no? Entonces tenemos diferentes situaciones. Me llegan derivados para hacer endodoncia, casos donde el diente no era necesario hacer endodoncia, ¿no? Donde de repente el paciente tiene un problema de ATM, tiene un desorden temporomandibular y el dolor es articular.
o pacientes que son bruxistas, ¿no? En donde me mandan para hacer endodoncia y veo y el diente o bien está roto o el diente piensan que es un diente y en verdad el otro diente y así, ¿no? Entonces tenemos que estar totalmente seguros de qué diente tenemos eh, que tratar y ver más allá de lo evidente, como yo no, ¿no? Tratar de ver fuera de lo que es evidente, para no caer en... Porque de repente vemos un diente con una lesión preapical, ¿no? Una endodoncia mal hecha, ¿no? Tratamos este diente, pero en verdad atrás tiene una lesión de caries enorme, ¿no? Que está llegando a la cámara pulpar y finalmente te estaba como una pulpitis, tú le haces la endodoncia, a un retratamiento de endodoncia, a un diente que no le duele, y en verdad el paciente viene con dolor por la pulpitis, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de diagnosticar correctamente previo a meternos a hacer un retratamiento endodoncia. ¿Bien? Entonces, en la medicina, en la odontología, estos son los pasos para poder hacer diagnóstico. Primero, la anamnesis, para poder hablar con el paciente, qué es lo que refiere, ¿no? El examen clínico, qué es lo que encontramos en la boca del paciente, y finalmente el análisis de imágenes. ¿Bien? Esto que nos lleva al diagnóstico. La conclusión de estos tres factores, de estos tres brazos, van a llevarnos al diagnóstico. Bien, en la anamnesis, el lugar del dolor, el surgimiento del dolor, esto es lo que tenemos que preguntar al paciente, la duración del dolor, intensidad del dolor, frecuencia, porque cada uno de estos ya te puede ir dando datos, dando información de lo que podría estar pasando dentro del diente, dentro de la boca, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el lugar del dolor, el paciente se puede decir que es una molar superior, pero tú evalúas, ¿no? Y en verdad era dolor reflejo, ¿no? El surgimiento del dolor, si es que el dolor viene de la nada, ¿no? O viene solamente cuando toma agua fría, agua caliente. Por ejemplo, si es por temperaturas, ya quitamos todo diente con endodoncia, ¿no? Un diente con endodoncia no tiene sensibilidad al frío, ¿no? Duración del dolor, si es que el paciente viene con un dolor que es que ha tenido muy intensamente, que no lo ha dejado dormir, es diferente a un dolor crónico, un dolor que lo tiene hace meses o tal vez años y que ha convivido con él, ¿no? La intensidad, si es un dolor muy, muy intenso, es una molestia nada más, y la frecuencia, cada cuánto tiempo viene, ¿sí? Acá puse algunos ejemplos. Me duele cuando como algo frío o calor. Ya, eso definitivamente quita cualquier diente con endodoncia o con apertura cameral. Definitivamente, solamente haciendo apertura cameral ya le quitas la sensibilidad al frío. Bien. Me duele cuando mastico fuerte con el diente que me curó, ¿no? Que me curaron, ¿no? Entonces, lo mismo. Esto de acá podría ser una periodontitis apical sintomática porque el diente quedó un poquito alto, un poquito elevado, ¿no? Esto podría estar causando una oclusión más fuerte, un trauma de oclusión en el diente, ¿no? Por lo cual no es infeccioso, no necesita ninguna endodoncia, ¿no? Por lo menos bajar la oclusión y evaluar, es lo mínimo que podríamos hacer. Y solamente con este dato, ¿no? Estamos hablando solamente de anamnesis. Me duele cuando se mete la comida. Ya, pues si el paciente viene con esa historia y viene por endodoncia y dice eso, ya estás descartando de que sea endodoncia, ¿no? O por lo menos de que es algo con endodoncia, ¿no? De repente, este es un dato adicional a, a, a algo, un problema endodóntico real, ¿no? Me duele de manera espontánea en la madrugada. Esto podría ser una pulpitis, ¿no? Es una característica clásica de la pulpitis irreversible sintomática, ¿no? El dolor espontáneo que viene de noche, el decúbito, ¿no? Cuando se echan. Me dolía mucho hace unas semanas, ahora ya no me duele, ¿no? Entonces probablemente ya se necrosó, o de repente le hicieron la apertura cameral hace semanas y ya no le duele. Entonces, ya solamente hablando con el paciente, uno se puede estar dando ideas y descartando algunos diagnósticos. Acá algunas características también de qué preguntar: lugar, surgimiento, duración, frecuencia, intensidad, ¿no? Lugar, dónde está ubicado el dolor, localizado, difuso. El surgimiento, cómo surgió el dolor, qué factor estimula o atenúa el dolor, provocado, espontáneo. Duración, desde cuándo existe el dolor, si es agudo o crónico. Frecuencia, cuál es la frecuencia del dolor, si es intermitente o continuo. Intensidad, y esto le preguntamos al paciente siempre, de 0 a 10. Si 0 no es nada de dolor y 10 es un dolor insoportable que no te deja dormir, ¿en cuánto lo catalogas? ¿No? Entonces te puede decir que convive con él de 0 a 3, de repente, y si es un dolor agudo, ¿no? Si es un dolor que es muy, muy fuerte, te puede decir que no puede dormir, no puede comer, no puede vivir. Te puede decir de grado 8 a 10, ¿no? Ya bien, ya pasamos la anamnesis. Ahora vamos al examen clínico.
para hacer el examen clínico tenemos que evaluar tres grandes cosas. Primero, desde afuera hacia adentro, ¿no? Lo primero, el examen extraoral, ¿no? El examen extraoral para ver las facies, para poder evaluar cómo llega el paciente, ¿no? Luego, la boca en sí. Si bien es cierto, podemos ser endodoncistas tal vez, pero no solamente somos endodoncistas, no somos dientólogos, como se dice, ¿no? Somos dentistas, sí, pero tenemos que ver toda la cavidad bucal, estomatología, ¿sí? Y finalmente ver el diente en sí, ¿sí? Entonces, el análisis clínico extraoral tenemos que ver tractos sinuosos, tal vez puede llegar así el paciente, producto de una infección odontogénica, ¿sí? Tractos sinusales extraorales. Es raro, pero está bien reportado que se puede dar ver simetrías, ¿no? Tumefacciones faciales, por ejemplo, el paciente te puede decir, no pude dormir toda la noche, tú estás pensando por la anamnesis de que, bueno, viene con una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Y de pronto te viene así, con la cara hinchada, entonces ya descartado que sea una pulpitis, evidentemente esto es ya previamente iniciado o por lo menos una necrosis, ¿no? Con un absceso agudo. O llega así, ¿no? Que viene con una asimetría facial, ¿no? De repente acá ha habido algún tipo de problema viral algunas veces que paralizan el nervio facial o en su defecto la anestesia, ¿no? La anestesia algunas veces puede causar esto, alguna parálisis facial. Entonces, ver cómo llega el paciente. Normalmente llegan así, ¿no? Llegan simétricos, pero es importante analizar este, eso, ¿no? Las zonas extraorales. Vamos al examen intraoral, vamos a hablar poco a poco de ellas, analizar tejidos blandos, ¿no? Como bien comenté, no solamente debemos ver el diente, si por más que seamos endodoncistas, no podemos hacer una endodoncia a un paciente que está con esto, ¿no? Evidentemente, si el paciente viene con una leucoplasia al costado de la lengua, entonces debemos sospechar de que es ahí algo más que solamente un tema dental, ¿no? Entonces, lo mínimo que podremos hacer es ahondar más en el tema y hacer la derivación necesaria para llevarlo. Hace poquito tuve un caso donde me llegó un paciente para hacer una endodoncia de una premolar que estaba con tracto sinuoso y cuando le veo la tomografía, veo en el otro lado de la boca, ¿no? Veo una molar que tenía una lesión enorme y estaba comprometiendo el seno maxilar, ¿no? Entonces le dije al paciente que se viendo este diente, mírate el otro, ¿no? Se fue al, al otorrinolaringólogo y diagnosticaron sinusitis, ¿no? Entonces, ahorita ya ese diente de la premolar por lo cual llegó a mí pasó totalmente a segundo plano, ahora lo van a operar del seno maxilar por una sinusitis odontogénica, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que este paciente había sido visto por varios dentistas previamente, ¿no? Y con tomografía en mano. Entonces, esto es un llamado a la conciencia para dejar de ver solamente dientes, ¿no? Tratar de ver más allá, como les digo, de lo evidente. Bueno, y luego ver también abscesos que se pueden dar en el fondo de surco, ¿no? Esto se puede ver también desde la zona extraoral, ¿no? O tumefacciones que pueden ser localizadas al costado del diente en cuestión, al costado del diente en cuestión, bien localizadas, o también pueden ver abscesos crónicos, ¿no? Donde ya salió el tracto sinuoso, ¿no? La fístula, como le llamamos antes, y ver hacia dónde está. Un caso bien característico es como esto, ¿no? Un tracto sinuoso al costado del diente que sospechamos que tiene un problema endodóntico, donde en la tomografía podemos ver que la cortical ha sido destruida por la misma infección periapical, ¿no? Cuando reitero de que cuando vemos abscesos ya es una infección propiamente dicho, y vemos que ya se ha destruido la tabla cortical, perdón, la cortical vestibular, y por ahí está drenando la pus, ¿no? Este líquido purulento. Lo que podemos hacer ahí es colocar un cono de gutapercha en la zona de la salida de pus, ¿no? En el ojo del absceso, del tracto sinuoso, para poder determinar hacia dónde llega, y normalmente llega a la zona periapical, ¿no? Que es la zona donde es el problema en sí. Pero muestro este caso donde para mí fue un misterio al inicio, ¿no? El paciente venía con esta bolita, ¿no? Con esta bolita, ¿no? Que era un tracto sinuoso, era evidente que era un tracto sinuoso. Al comienzo pensé que podía ser periodontal, pero no había bolsa,
no había bolsa periodontal, y el tracto sinuoso se quedaba en tercio medio. Miren, acá está el cono de gutapercha, yo estoy tratando acá de seguir este tracto sinuoso, ¿no? Lo que antes le llamábamos, o algunos llaman todavía fistulografía. Este, colocamos el cono de gutapercha ahí en el tracto sinuoso y este cono de gutapercha se quedaba en tercio medio, ¿no? No bajaba más y no había una lesión preapical, propiamente dicho. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Evidentemente, tomografía, ¿no? Mandé tomografía para poder ver más allá de lo evidente. Y lo que encontré fue un conducto lateral, miren, qué bonito. Un conducto lateral y la pérdida de la cortical, o sea, por aquí está saliendo el tracto sinuoso. Y en apical se ve un ensanchamiento, ¿no? Se ve todavía que hay un ensanchamiento del ligamento periodontal en la zona periapical, pero no es una lesión evidente, ¿no? En este caso, el tracto sinuoso era por un conducto lateral que estaba a nivel de tercio medio radicular. Y se nota que este diente ha estado sufriendo un buen tiempo hasta necrosarse porque vean, la cámara pulpar ha desaparecido prácticamente y el conducto, la luz del conducto casi no hay. Miren acá, tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Vemos de que en tercio cervical casi no hay luz de conducto. Bueno, acá no se ve, pero a nivel de tercio medio sí se ve muy bien definido. Y justamente en tercio medio es donde sale este conducto lateral. Y aquí es donde está rompiendo esta infección, está rompiendo acá la cortical vestibular y por aquí es donde está drenando la pus. ¿Sí? Entonces, por ahí hay una pregunta, escucho un audio. No hay preguntas, ¿no? No hay preguntas. Ya, entonces lo que hice fue, bueno, hacerle endodoncia, ¿no? Ubicar el conducto. Fue difícil, fue muy difícil porque tuve que desgastar hasta donde había luz de conducto, ¿no? Que era más o menos a este nivel. ¿Sí? Con ultrasonido y microscopio logré acceder a este conducto calcificado y hacerle endodoncia y luego de hacerle endodoncia, hacer la activación, porque yo ya sabía que estaba luchando contra bacterias que estaban fuera del diente y tenía que entrar con cemento, me planteé eso, entrar con cemento a ese conducto lateral y finalmente el caso terminó así, ¿no? Con ese conducto lateral, con el cemento sellador y eso me da, a mí por lo menos, me da cierta seguridad de que he podido acceder a esa zona. Muy bien. El tracto sinuoso también puede estar a nivel de tercio cervical de la raíz y no necesariamente significa, no, tercio medio de la raíz, y no necesariamente significar que es un conducto lateral. En este caso, cuando tomé la radiografía, acá está el tracto sinuoso a nivel de tercio medio, pero lo que veo es un poste corto, ¿no? Un poste corto y gordo no me gusta mucho. Sospecho inmediatamente cuando veo un poste así, en que el diente lo puede estar rompiendo. Bien, los postes no deberían, un poste metálico jamás debe ser tan chiquito porque tiende a la fractura. Y eso fue lo que encontré, ¿no? Encontré cuando levanté, no fue necesario hacer un colgajo exploratorio, ¿no? En la tomografía ya se veía la pérdida de toda la tabla, la tabla vestibular, la cortical vestibular, y cuando levanto la encía veo acá ya el crack, ¿no? Ya la fisura. A ver, dice Cristian Azapalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, doctor, buenas noches, ¿esa tabla vestibular suele regenerarse? Sí, ¿te refieres al caso anterior? En este caso, sí, debería, como una lesión preapical, ¿no? Si le hago la endodoncia acá, mato bacterias y estas bacterias van a hacer, la eliminación de estas bacterias van a hacer que el cuerpo responda y se haga la regeneración. Exactamente igual que un periápice, Cristian. Si es que le hago la endodoncia en una zona donde hay una lesión preapical, finalmente yo voy a desinfectar lo mejor que puedo para darle el medio correcto al sistema inmunológico para que pueda reparar. Lo mismo espero acá. Si yo limpio y quito las bacterias lo más que pueda, como para que nuestras células de defensa, como bien estaba comentando hace un rato, llegue hasta la zona y finalmente repare. Eso es lo que espero. ¿Bien? Bien, Cristian. Sí, este caso. Eso es lo que espero. ¿Por ahí una pregunta? ¿Una pregunta más? No hay una pregunta más. Muy bien, gracias por tu pregunta, Cristian. En este caso no. En este caso no. En este caso el origen no era un conducto lateral, en este caso era una fisura que estaba debajo de la encía, ¿no? Que había destruido toda la tabla vestibular. Aquí sí no hay manera. Acá sí la única solución fue la extracción del diente. Bien. A ver, Cristian me pone otra vez. En el caso anterior a ese, el defecto era más grande del anterior del anterior. No entendí, Cristian. Si puedes abrir tu micrófono, porque así está medio trabalenguas tu pregunta. 2 casos antes.
A ver, 2 casos antes. ¿Este de acá, te refieres, Cristian? Sí, ya, en este caso de acá, igual, hago la endodoncia esperando de que toda esta zona que se ha perdido repare, regenere. Eso es lo que espero. Ahora, como había comentado hace un rato, mientras más grande una lesión, más grande la pérdida ósea, va a ser más difícil para el sistema inmunológico que repare finalmente, ¿no? Y si hay un absceso, sabemos que hay una infección propiamente dicho, y son las bacterias las que están presentes acá por fuera. ¿Podría haber biofilm extraradicular? Podría haber biofilm extraradicular. Igual, amerita hacer la endodoncia, yo hago la endodoncia y espero que responda. Si no responde, bueno, levantaré el colgajo y haré apicectomía, microcirugía apical. Igual, todas mis endodoncias el paciente firma consentimiento informado, diciéndole de que por más que yo hago la mejor endodoncia del planeta, ¿no? Digamos que la hago, ¿bien? Igual podría fracasar. Bien, entonces por eso es de que el paciente está totalmente consciente y en el peor de los casos hacemos apicectomía, ¿bien? Microcirugía apical. Gracias, Cristian. Gracias por la pregunta. Muy bien, continuamos. Entonces, ya. Entonces acá, en el otro caso anterior, en este caso, un tracto sinuoso a nivel de tercio medio era un conducto lateral y en este caso era una fractura. Entonces, tenemos que evaluar bien qué podría ser. Otra prueba, palpación. Es muy importante palpar el periápice, ¿bien? Porque en esa zona es la inflamación. Habíamos hablado hace un ratito de que periodontitis apical, itis, es inflamación, por lo cual es una zona donde llega la sangre, donde están todos los signos de la inflamación, menos rubor, evidentemente, pero el paciente va a sentir, ¿no? Tal vez esté tan acostumbrado a esta periodontitis apical que no sienta. Si es que el umbral del dolor del paciente es alto, bien, va a ser más difícil de que sienta un dolor a la palpación. Pero en la mayoría de casos sí siente, ¿no? Entonces, al momento de hacer la palpación, primero se palpa dientes sanos y luego se palpa el diente en cuestión, comparando una zona sana a una zona enferma. Debería responder. Si no responde, igual el examen clínico es una parte del diagnóstico. Que no responda a la palpación no significa que no haya lesión periapical. Ojo, podría ser que el paciente ya se acostumbró demasiado y no duele en lo absoluto. Bien, entonces es normal que responda, pero hay una posibilidad, si el paciente ya se acostumbra demasiado y su umbral del dolor es muy alto, de que no sienta absolutamente nada. Es raro, pero puede pasar. Bien, otra cosa a evaluar es el periodonto, ¿no? Evaluar el grado de movilidad. Conocemos que hay 3 grados de movilidad, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? El grado 1 es un movimiento mayor a lo normal, digamos. El grado 2 es el diente tiene movimiento, pero menos de 1 milímetro en el movimiento, y el grado 3 es un movimiento que se puede dar incluso en rotación o en sentido vertical. Bien, entonces si es que el paciente ya tiene una movilidad grado 3, ya es más complicado de hacer tratamiento. Si es grado 1 o 2, sin ningún problema. Bien, pero en grado 3 normalmente son enfermedades endoperidontales donde la pérdida ósea ya llegó hasta el tercio apical, ¿sí? Porque si hay una intrusión del diente, significa que no hay hueso en la zona periapical, evidentemente, y el pronóstico es mucho más reservado. Es muy importante, doctores, muy importante tener una sonda periodontal en su bandeja de trabajo. Es muy, muy importante, porque al momento de hacer un examen, podríamos estar ante problemas endoperidontales o, en su defecto, tratar una fractura, ¿no? Y las fracturas también se ven con bolsas periodontales. Entonces, si es que nosotros evaluamos un diente que tiene una enfermedad endoperiodontal, habría que ver el origen. Bien, el origen y la sonda periodontal es muy, muy importante. Lo pongo rápido. Si es que hay una lesión endoperio en una radiografía, ustedes ven una radiografía donde tienen una imagen radiolúcida que va desde coronal hacia apical, podría ser una fractura, podría ser una enfermedad endoperiodontal de origen periodontal, o sea que es el sarro, digamos, las bacterias desde coronal que van llegando hacia apical, o podría ser desde apical, que las bacterias han infectado toda la zona del endodonto, la zona periapical, y están subiendo hacia coronal. Bien, el sondaje que se va a encontrar entre uno y otro es totalmente distinto. Entonces, la sonda periodontal actualmente lo tiene que tener todo periodoncista, todo y evidentemente para detectar fracturas.
pongo este caso como ejemplo, ¿bien? Porque dice mucho del problema diagnóstico que tenemos los dentistas, ¿no? Miren, este caso fue derivado para hacer un tercer retratamiento. La historia es así. Le hicieron una endodoncia con un poste hasta este nivel y fracasó, ¿sí? Luego, como estuvo con dolor, le hicieron un retratamiento de endodoncia, o sea, el paciente ya viene con, hay una pregunta ahí. Raúl dice, mandó unos cortes tomográficos de WhatsApp en un caso actual. Ya, Raúl, después déjame verlo bien en WhatsApp, no puedo ver las imágenes porque si no cortaría toda la presentación. Las preguntas que tengamos, que sea de la presentación en sí, sí y después puedo responderlo del WhatsApp. ¿Sí? ¿Está bien, Raúl? Ahorita no puedo responder porque no puedo ver las imágenes que estás mandando al WhatsApp. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más tarde voy a ver esas imágenes que has mandado. Bien, entonces, continúo con la historia. Este caso lo mandaron para hacer un tercer retratamiento. Ya le habían hecho un retratamiento endodoncia, donde ya le habían hecho un retratamiento, un nuevo poste. Miren, acá pueden ver el nuevo poste y la corona que está ahí, ¿no? Que evidentemente el paciente pagó por un nuevo retratamiento, un nuevo poste, una nueva corona. Bien, y el paciente siguió con la misma molestia. Siguió con la misma molestia. Entonces, lo que hice fue sondear. El paciente no le habían sondeado, me comenta que nunca le habían sondeado. Encima el paciente era bruxista. Pueden ver la faceta de desgaste y la corona que le hicieron de ese tamaño, ¿no? Del tamaño del desgaste sin aumentar dimensión vertical. Bien, entonces vemos acá el sondaje en mesial, 2 milímetros, en distal, 2 milímetros, y en vestibular, se metió gran parte de la sonda periodontal. Entonces acá lo que determiné fue fractura, ¿no? Habían hecho ese retratamiento de más. Acá está, miren, el diente que me mandaron por un tercer retratamiento, lamentablemente se tuvo que extraer, ¿no? Porque no diagnosticaron, de hecho yo creo de que ya desde el poste anterior, yo creo que ya pudo haber roto este diente, ¿no? Y que le hicieron la endodoncia nuevamente y el poste y la nueva corona por las puras, ¿no? Entonces esto es muy importante que tengan presente para no sobretratar al paciente, un correcto diagnóstico de la fractura, y esto es solamente con la sonda periodontal. Bien, percusión. Percusión es muy importante para determinar cuál es el diente que duele, ¿no? Hay dos tipos de percusión, la vertical y la horizontal, ¿no? La vertical lo que evalúa al momento de hacer la fuerza en el diente es empujar el diente hacia la parte apical, ¿no? Lo empuja hacia apical y lo que evalúa más es la parte periapical, ¿bien? Y el golpe, la percusión horizontal, el diente lo mueve hacia los costados, por lo cual lo que va a examinar más es el ligamento periodontal. Se tiene que hacer ambos, ¿bien? Se tiene que hacer ambos para determinar cuál es el diente en cuestión, ¿no? A veces es más de uno, ojo, a veces es más de un diente problema, pero tenemos que determinar, o en todo caso podría ser un reflejo, ¿no? Porque a veces viene para un diente y siente 3 dientes dolor, ¿no? Entonces, todas estas pruebas son para interpretar. Con las imágenes, con la anamnesis y con todas las pruebas que estamos hablando, se tiene que llegar a un consenso, una conclusión diagnóstica. ¿Bien? Pruebas pulpares, si es que el diente no tiene endodoncia, ojo, porque si es que tiene endodoncia, la prueba pulpar no va a servir absolutamente de nada, ¿no? Como bien comenté, si ya le hicieron la apertura cameral o si ya tiene una endodoncia previa, ya no va a sentir el paciente alguna sensibilidad al frío. ¿Bien? Entonces, las pruebas pulpares tenemos la prueba térmica de frío, de calor. De hecho, la de calor ya no se usa porque al usar un bruñidor caliente o usar temperaturas muy altas, podríamos causar una inflamación irreversible, una pulpitis irreversible al paciente y el diente termina necrosándose, ¿no? Entonces, queriendo diagnosticar, podremos causar la enfermedad. Entonces, las pruebas a calor ya no se usan, por favor, ya no se usan las pruebas a calor, solamente las pruebas de frío, ¿bien? Con el EndoICE o el EndoFrost, ¿sí? Las pruebas eléctricas también, donde también es algo similar, es una prueba de sensibilidad. Bien, recordemos de que estas pruebas las llamamos sensibilidad porque estamos buscando la sensibilidad del paciente, causarle dolor, ¿no? Normalmente estas pruebas las llamamos pruebas de vitalidad. Y vitalidad, la única prueba de vitalidad que conozco por lo menos es esta, la flujometría por láser Doppler, donde lo que hace es, igual que un pulso oxímetro, se coloca en el diente este aparato
donde manda luces infrarrojas para poder determinar si es que hay eritrocitos activos dentro del diente, ¿no? Entonces, si vemos eritrocitos dentro del diente, entonces evidentemente este diente está vivo, ¿no? Entonces, la única prueba de vitalidad que conozco, por lo menos, es la de flujometría por láser Doppler, ¿sí? Las demás pruebas eléctricas o de frío son pruebas térmicas, pruebas de sensibilidad, ¿bien? Igual para determinar cuál es el diente en cuestión. Tenemos tres posibilidades ante una prueba de frío: que duela pocos segundos, es lo normal; que no duela, signo de necrosis, ¿no? Y si duele más de 20 segundos, es inflamación. Siempre le explico esto al paciente. Previamente a hacer el examen, tenemos que hacerlo esto en un diente que está totalmente sano para ver el umbral del dolor. Le coloco en un diente sano y le pregunto de 0 a 10 cuánto le duele, ¿no? Si me dice 3, bien; si me dice 5, bien; si me dice 6, bien. Total, la percepción de dolor de cada paciente puede variar, y lo que refiere el paciente para un diente sano va a estar bien, ¿no? Si me dice 5, por ejemplo, más de 5 es que está inflamado; menos de 5 probablemente, bueno, menos de 5 no, si no siente nada, es necrosis, es lo más probable, ¿no? Una vez que ya hicieron la anamnesis, una vez que ya hicieron el examen clínico, extraoral, intraoral, tenemos que recién pasar a las imágenes para llegar a nuestra conclusión diagnóstica. Bien, las imágenes Doctor, tenemos... disculpa. hay una pregunta ahí, ¿sí? Sí, sobre pruebas sobre las pruebas de frío, Sí. bueno, y sí, sobre el tiempo. Ujú. Bueno, yo hice esta prueba en un señor ya grande Ok. y obviamente, como usted dice, siempre fui a los dientes que estaban sanos, Ujú. pero no le dolía. Ok. Y que varios, por ejemplo, los dientes, el problema era un diente 22. Ok. Le apliqué en el 12, en el 11, y no le dolía mucho, o sea, que era, sí, pero todo bien. Apliqué otra vez el frío abajo, en los dientes inferiores, Ajá. tan sanos, y no hizo ningún movimiento. Obviamente yo Ujú. también me hice esa prueba de, lo hice en mis dientes, no me dolió un buen, bastante. Ok. Pero al paciente le hice 3 pruebas en varios dientes y no le dolían. Ok. Esto podría darse, Ana, primero, gracias por tu pregunta, gracias por la pregunta, y esto podría darse en pacientes que son bruxistas, por ejemplo, donde el trauma mismo, crónico, ¿no?, de estar apretando los dientes, hace de que la pulpa se calcifique, se cierre, ¿sí? Y muchas veces incluso podemos encontrar ciertas discromías en dientes que están sanos, ¿sí? Que están, digamos, con esta discromía más amarillenta, porque se ha formado más cantidad de dentina terciaria, ¿sí? Entonces la cámara pulpar se va obliterando, se va cerrando de dentina, y haciendo de que la luz del conducto sea bien delgadita, bien delgadita. Estos dientes que han sido traumatizados, ¿no?, por el mismo bruxismo, o de repente por un trauma, de repente se golpeó el paciente por A o B motivos, y el diente queda, digamos, menos sensible, ¿no? Como la cámara pulpar se va a cerrar, todo se llena de dentina terciaria, hace falsos negativos, ¿no?, a estas pruebas de frío, ¿sí? Entonces, si es que yo encuentro un paciente como el que me describes, donde no responde al test de sensibilidad pulpar a varios dientes, ¿sí?, y los veo más amarillentos, es muy probable de que no haya un problema pulpar propiamente dicho, sino que la pulpa se haya calcificado, ¿no? Yo haría la endodoncia en estos dientes si es que encuentro problema periapical, o sea, de que haya una lesión periapical propiamente dicho, ¿no? Podría ayudarme de otras pruebas, ¿no?, como las imágenes que voy a hablar en un ratito, de radiografía, tomografía. Podría, de repente, la anamnesis, el paciente me comenta que antes le dolía o le duele al tocarse la nariz, ¿no?, algo así. Entonces, ya me hace pensar de que el problema no es en la pulpa, sino en el periápice. Recuerda de que en endodoncia evaluamos dos grandes partes, que es la cámara pulpar y la zona periapical. Esta prueba de frío te evalúa solamente la zona coronal, la zona de la corona, bien, no te evalúa el periápice, ¿sí? Entonces, esto es una prueba más, no es determinante para hacer una endodoncia definitivamente, y el hecho que no responda al frío no necesariamente, como te comento, es un indicativo de que el diente está necrótico.
Bien, entonces mucho cuidado con estos dientes que, como os digo, son en bruxistas, son pacientes que han tenido traumas previos, que el diente se pone discrómico, amarillento, ojo, amarillento, este, más amarillo y viene por estética normalmente, y la esa sensibilidad pulpar y no siente el frío, ¿ya? Porque no hay enfermedad, así de sencillo. El paciente, normalmente la pulpa se calcifica, es una manera natural de defender la pulpa, de defenderse la pulpa, y simplemente está sano. Así es. Así que, bueno, eso es lo que te podría contestar, Ana. No sé si tienes alguna repregunta. Sí, he entendido. De hecho, sí, sí, el paciente se veía el diente muy amarillo. Ujú, Entonces sí me imaginé que era por la detina. Sí, yo te pregunto igual con la prueba de frío, con el Indoisi, es un paciente que ya le hicieron una corona, ujú, eh, quitamos la corona porque hay que hacerla nuevamente por tratamiento periodontal, protésico. ok. Ya tiene muñón, pero le hice la prueba igual de Indoisi al muñón y no me hizo tanto respuesta, saqué radiografía, pero vi que iba con lo que usted comentó hace rato, la luz del conducto estaba muy delgado y muy abajo. Ujú, Vamos a suponer que yo ya el protesista colocó la corona, ya está sellado. Puede ujú, ser que ese diente que está cerrando la luz del ujú. conducto puede llegar a ser necrótico y tarde o temprano pueda tener algún dolor. Ok, gracias, Ana, por la pregunta. Te contesto sí. Si es que la corona está sellando muy bien, no debería. Bien, no debería porque la corona está reemplazando, entre comillas, ese esmalte. Bien, y todo debe estar bien sellado y no debe pasar bacterias. Si no pasan bacterias, no se van a formar caries, digamos, por la filtración que podría haber en la corona, y no debería tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, mi respuesta corta es no, no se debería tener, no debería haber ni tener ningún tipo de problema. Eh, Sin embargo, el hecho de tallar el diente, si es que no han usado una buena refrigeración, por ejemplo, podría ser de que la pulpa responda con una pulpitis. Y en ese caso sí necesitar endodoncia. Pero si me cuentas de que ya ha pasado un tiempo, ya le cementaron la corona, a sabiendas de esto y el paciente nunca le ha dolido, la verdad es que no creo que le duela. No creo que le duela, no tenga ningún problema, porque normalmente estos casos de pulpitis después del tallado, ¿bien? Después del tallado, se, esta pulpitis se da en poco tiempo, ¿no? En días o máximo dentro de las primeras semanas. No debería pasar mucho tiempo. Si me dices que tu paciente ya le pusieron la corona, ya está, como me dices, calcificado, esto va a estar calcificado siempre. No, no debería haber ningún problema. ¿Bien, Ana? Ok, entendido. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Vamos al tercer punto de diagnóstico, son las imágenes. Bien, lo primero que tenemos que hacer para evaluar un diente es la radiografía. Bien, si la radiografía es evidente, por ejemplo, un incisivo donde hay una lesión preapical, una lesión de caries amplia, no va a ser necesario mandar más, ¿no? Si tenemos una duda de anatomía, por ejemplo, una lesión o un diente previamente tratado, donde podemos sospechar de que hay un conducto no tratado, o debemos mandar una tomografía, ¿ok? Pero nuestra primera ayuda diagnóstica, y está en todos los consultorios, es una radiografía. Yo tomo normalmente dos radiografías, una para ver periápice y otra para ver corona, ¿bien? En ese sentido, ¿no? Así como se muestra en la foto de acá, ¿no? Una lo más ortorradial y la otra un poco más angulada, ¿bien? Para poder ver la cámara pulpar y el otro la parte periapical, ¿bien? Entonces, tomar radiografías en diferentes ángulos, calidad de tratamiento realizado, ver lesiones y determinar el momento en que se encuentra. Esto de determinar el momento en que se encuentra lo voy a hablar en un ratito, ¿bien? Me mandaron a este paciente para hacerle la endodoncia. Comento la historia. Esto fue en diciembre del 2017. Me dijeron, de hecho era una colega, ¿no? Una colega dentista que me manda a su mamá para hacerle la endodoncia porque me dice que encontró una imagen radiolúcida en apical, ¿no? Entonces yo le pregunté a la paciente cuál era su principal síntoma, ¿no? Y me dijo que tenía sensibilidad al frío. Ese es su principal síntoma. Entonces, por todo lo que hemos conversado, una lesión periapical se da porque hay una necrosis en el conducto, ¿no? Las bacterias llegan hasta la zona periapical, pudiendo infectar e inflamar la zona del endodonto, la zona periapical. No hay manera de que sientas dolor al frío
¿no? Dolor al frío y tenga una lesión periapical, ¿no? Entonces usamos la técnica de Clark, ¿no? La técnica de Clark es tomar 3 radiografías, orto, mesio y disto radial, ¿no? Eso fue lo que hice, y esto es lo que se hace, ¿no? Para poder ver en el mismo consultorio, tomar la decisión. Si esto no es suficiente para tomar la decisión, mandar a tomar una tomografía, porque la tomografía da más sensibilidad para diagnosticar lesiones periapicales, ¿no? Pero para mí fue esto fue suficiente, ¿no? Con la técnica de Clark vi que esta imagen radiolúcida no se repetía en las otras imágenes. Miren, acá el ligamento periodontal está totalmente contorneado, acá también, pero acá solamente veo esta imagen radiolúcida. Mi conclusión era que esto no es una imagen radiolúcida, sino era trabeculado óseo. Y finalmente no le hice la endodoncia, mandé que le hagan la corona, y a los 2 años la paciente volvió, tuve la oportunidad de controlarla y no se formó ningún tipo de lesión, paciente totalmente asintomático, ya se hubiera formado una lesión definitivamente en 2 años, ¿no? Entonces, la técnica de Clark te ayuda a poder diagnosticar y poder evaluar mejor estos dientes que podemos hacer endodoncia, ¿no? Entonces, si en un examen radiográfico tenemos radiolucidez apical, deficiente obturación, ausencia de conductos tratados, al examen clínico, hinchazón localizada, dolor a la palpación, caries recurrente, ausencia de rehabilitación, como en el diente de acá, estoy describiendo más o menos este diente, ¿no? Pero el paciente está así, no le duele y tiene mucho tiempo, está en endodoncia, se le hicieron hace 10 años, ¿no? Y el paciente no le duele en lo absoluto. Entonces tenemos que determinar en qué momento de la lesión estamos, ¿no? Entonces tenemos que decidir, ¿es un éxito, un fracaso, una imagen radiolúcida? Normalmente lo asociamos a fracaso, ¿no? Tenemos que tener la punto de vista del paciente, sin síntomas, sin hinchazón, ausencia de dolor, sin tracto sinuoso, ¿no? Sin fístula. El diagnóstico, como bien le comento, es la suma de todo. Anamnesis, signos clínicos y radiográficos, ¿no? Entonces vamos a hablar de este caso de aquí, ¿bien? Si me llega el paciente con esta imagen, bien, podría ser de que el diente esté en un proceso de sanación, de desarrollo o de curación. No sabemos en qué fase está en la radiografía, ¿no? De hecho, esta endodoncia la hice yo. La hice yo. Miren, así me vino, con una enfermedad endoperiodontal, ¿no? Le hice la endodoncia y le mandé al periodoncista para que haga sus raspajes que sean necesarios, porque era una enfermedad endoperiodontal. De hecho, era el hermano de un colega, ¿no? Era el hermano de un colega. Lamentablemente, el paciente regresó después de 6 meses con la lesión más grande, ¿no? Evidentemente, esto fue un desarrollo de la infección, porque la lesión aumentó de tamaño. Y si aumenta de tamaño, esto significa de que es un fracaso de endodoncia, es un fracaso, ¿no? Si hay vuelta de los síntomas, hay una imagen radiolúcida que ha aumentado de tamaño, definitivamente estamos ante un desarrollo de la infección. Lamentablemente este diente le dimos la oportunidad, pero no lo pudimos tratar la infección, estaba muy, muy fuerte esta infección, lamentablemente se tiene que perder, ¿no? No había hueso tampoco, ¿no? Acá también hay una imagen radiolúcida, esta imagen también es mía, hice yo la endodoncia, ¿no? Pero acá está en proceso de sanación. Miren, así llegó el paciente, ¿no? Acá yo estaba en duda si es que este diente estaba roto o no. Miren, poste corto, grueso, como bien comenté, para mí esto es signo de fractura, y una lesión en J, ¿no? Una lesión en J, pero no había bolsa periodontal, ¿no? ¿Y qué fue lo que comenté hace un rato? ¿No? La bolsa periodontal es un instrumento muy, muy importante para determinar el pronóstico del tratamiento, ¿no? Si yo encuentro una lesión como esta en J, en un diente donde no hay bolsa periodontal, entonces el problema no es periodontal, el problema probablemente sea endodóntico. La lesión preapical, esta destrucción de huesos se da, ¿no? Tiene el camino del trabeculado óseo. Si el trabeculado óseo, ese hueso es más esponjoso, digamos, y se va hacia la parte coronal, entonces la lesión se va a dar de esta manera, ¿no? Como que la lesión sube, entre comillas. Entonces le dimos una chance. Le dije, no te encontró bolsa periodontal, tengo sospecha de que podría estar roto, pero vamos a intentar hacerle endodoncia. Vamos a ver, el paciente estaba de acuerdo, quería intentar, no quería perder el diente, y lo hicimos así. Quitamos el poste, rehicimos la endodoncia, limpiamos la zona periapical, ¿no? Que es la zona donde está totalmente infectado, y procedimos a hacer la obturación. Salieron algunos conductillos ahí, un delta apical bien definido, ¿no? Y al control vemos que ya hubo una reparación completa. Entonces el diagnóstico inicial fue correcto, ¿no? Gran ayuda ahí la sonda periodontal y hacer controles, evidentemente, ¿no? Una vez que yo vi esto,
¿no? Lo que le propuse al paciente, en casos que es con pronóstico reservado, lo que hago es dejarlos en corona provisional, ¿no? Corona Divocrom, unos meses, hasta tener evidencia radiográfica de que está en proceso de saneamiento. Si yo ya veo al paciente en un caso que está en proceso de saneamiento, ya lo mando a hacer la corona definitiva, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer control tiempo después y ya vi curación completa, ¿no? Entonces, al ver una radiografía y vemos una imagen radiolúcida, tenemos esas tres posibilidades y tenemos que determinar en qué parte en qué parte del tratamiento está, ¿no? Si es que realmente hay un desarrollo de infección, si es que está en proceso de saneamiento o realmente ya hay una curación, ¿no? Si viene un paciente, digamos, que me dice que le han hecho la endodoncia hace 10 años, definitivamente no puede estar en proceso de sanación, ¿no? Normalmente en 2 años o un año y tanto ya desaparece casi por completo la lesión. Pero si tiene unos meses y tiene una imagen pequeñita, ¿no? Una imagen reducida pequeñita, ve una endodoncia correcta, donde no considero que pueda mejorar mucho, ¿no? Está bien sellada en la corona, no lo toco. Por más que yo vea la lesión periapical, hay silencio clínico, está sellado, tanto coronal como apical, entonces no lo toco. Prefiero controlar porque podría estar así, en proceso de saneamiento. Bien, prefiero esperar y tener evidencia radiográfica de que realmente el diente necesita tratamiento, ¿no? Como bien les comento a los pacientes, tratamos lo evidente. Si hay algo que me genera duda, prefiero ser conservador y tratar de esperar, ¿no? Hasta que haya algo evidente para recién tratarlo. Viene el paciente también, ¿bien? Tomo la radiografía y veo que hay una endodoncia que ha llegado hasta apical, ¿no? El paciente está sin dolor, no hay mucha molestia, tal vez una pequeña molestia refiere y tiene esta endodoncia hace 3 años. ¿Qué es lo que hago? Tomografía. Y esta es la siguiente parte de la presentación. Eh, Cuando nosotros tenemos dudas de una imagen radiolúcida que podría estar, pero no es evidente, yo tengo la sospecha porque en una radiografía lo que puedo ver es que se corta el ligamento periodontal y lo pueden ver acá. Miren, en este incisivo lateral vemos el ligamento periodontal, la lámina dura, ¿no? Como le llamamos, y se corta a nivel de tercio apical, ¿no? Este corte en esta zona periapical nos puede estar diciendo de que hay una imagen radiolúcida, por más de que se vea como hueso, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos este diente en la tomografía y vemos que hay una cortical vestibular mantenida y una cortical palatina, cortical palatina que está también mantenida, ¿no? Entonces, cuando pasan los rayos X de un lado a otro, se va a ver hueso encima de ese ápice, ¿no? Pero hay una imagen radiolúcida que está relativamente grande, ¿no? Pero que está siguiendo, digamos, un crecimiento que no va hacia los costados, o sea, no va hacia vestibular palatino la lesión, sino está creciendo hacia arriba, ¿no? Por lo cual da esta impresión de que, entre comillas, no hay una imagen radiolúcida, pero sí hay, y solamente podemos determinarlo con la tomografía. Bien, entonces, si quieren determinar que hay lesión no evidente en la radiografía, sigan el ligamento periodontal, por favor. Sigan el ligamento periodontal y vean si es que en el periápice se corta, ¿no? Ahí podrían estar sospechando de que hay una lesión periapical. Y si les queda más duda, tomografía. Bien, como les comento, en la mayoría de casos de retratamiento, actualmente estoy tomando tomografías. Me da mucha información. Bien, entonces la tomografía con BIM es más sensible y específica para el diagnóstico de las lesiones periapicales. Había este caso también, el paciente no quería retratarse, ¿no? Es éxito o fracaso en endodoncia, pero el paciente estaba perfecto, no tenía ninguna molestia, no veo nada evidente en la radiografía, ¿no? Sin embargo, al momento de tomar la tomografía, ¿qué veo? Veo primero que en la molar no habían trabajado este cuarto conducto, ¿no? El cuarto conducto. Veo una imagen radiolúcida en la zona periapical, ¿no? Esta es la imagen de tomografía, y veo que incluso la zona periapical, ¿no? La imagen radiolúcida en apical está fenestrando el piso del seno maxilar y hay una pequeña comunicación de esta imagen radiolúcida, ¿no? Con el seno maxilar. Entonces esto ya es una mucositis, ¿no? Una inflamación de la mucosa del piso del seno maxilar de origen odontogénico,
¿no? De origen odontogénico. Entonces, tratamiento, endodoncia, yo ya sé que hay un cuarto conducto que no había sido tratado, le hacemos la endodoncia, y después del control de 7 meses, el paciente está igual asintomático, ¿no? El paciente refiere de que nunca le dolió, así que no siente mucha diferencia, pero pudimos tomar una tomografía control para ver este seno maxilar y vemos que esta mucositis que estaba en el seno maxilar ya bajó, ¿no? Ya está todo radiolúcido, está más negro, digamos, ¿no? A diferencia de acá, que se veía como una nube, digamos, que se forma en el piso. Aquí ya no está, ¿no? Tratamos este seno maxilar con la endodoncia, ¿no? Con una correcta endodoncia. Vemos de que todavía se ve esta imagen radiolúcida en apical, pero mucho más pequeña. ¿Cómo se llama esto? Se llama proceso de saneamiento. El diente está en proceso de curarse, no por completo, ¿no? Pero se ve que ha disminuido de tamaño. Y vemos que el cuarto conducto ha sido tratado. Entonces el MB2 ha sido trabajado, acá lo vemos, la lesión preapical está más pequeña, está en proceso de cicatrización, en proceso de curación, y la mucositis del seno maxilar ha sido tratado, ¿no? Y en la radiografía inicial y la radiografía final, después del control, exactamente igual. Miren la radiografía cómo llegó y cómo vemos en el control, y no vemos lesiones, porque nunca lo vimos en la radiografía. Por eso es tan importante que, que la tomografía nos pueda servir para poder entender mejor el caso. Bien, porque en este caso no solamente estamos tratando dientes, sino también estamos tratando el maxilar, incluso el seno maxilar. Bien. Acá otro caso similar, el paciente no quería tratarse, ¿no? El paciente me decía, no me duele, ¿por qué voy a tocar este diente si no me duele? ¿No? Esta endodoncia tiene mucho tiempo. El colega que me estaba derivando el caso me decía de que, bueno, quería ver mi opinión, ¿no? Porque vi una endodoncia no muy bonita, ¿no? Entonces quería saber si es que lo trataba o no. ¿Qué fue lo que decidimos? Mandar tomografía, ¿no? Así estaba con el paciente, ¿no? Si lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar. ¿Hay lesión o no hay lesión? Bueno, la tomografía nos da más luces, ¿sí? Vemos de que en la zona periapical hay una imagen radiolúcida. Hay una imagen radiolúcida evidente en la tomografía, pero en la radiografía no era evidente. Vemos de que en el tercio apical había 5 conductos. Había un conducto medio mesial y 2 conductos en distal, ¿no? Por ende, iba a ser complicado acceder a esta anatomía no tratada, ¿bien? Al momento de hacer la endodoncia, y también algo que vi en la tomografía es que el foramen de la raíz mesial estaba hacia un costado, estaba lateralizado, ¿no? Entonces, yo ya me imaginaba de que se iba a ver, entre comillas, corto esta endodoncia porque el foramen estaba a unos 2 o casi 3 milímetros del ápice radiográfico. Bien, acá está la endodoncia, ¿no? Mi iconometría, como ya me imaginaba, estaba corta, ¿no? Al momento de hacer la obturación, veo de que pude meter cemento sellador entre los conductos, logrando acceder a esta zona del conducto medio mesial que estaba en el tercio apical, y el sellador también salió por ese foramen lateralizado, ¿no? Entonces, así terminó este caso, ¿no? Y también accedí a los 2 conductos distales, como se ve aquí en la toma final, accedí a los 2 conductos mesiales, entonces aquí accedí a esa anatomía que no habían accedido. Entonces, al control, puedo ver, ese es un video donde vemos la imagen, como bien se ve casi en J, ¿no? En una lesión lateralizada, pero en este caso porque el foramen estaba lateralizado, esto fue en agosto del 2023, acá en apical vemos acá los conductos que no habían sido tratados, tanto en mesial como en distal, ¿sí? Y luego al control, en enero del 2024, vemos ese proceso de saneamiento, ¿no? La lesión está mucho más pequeña, ya no se ve esa lesión en J que se veía antes, está mucho más pequeño, el paciente está totalmente asintomático, en la tomografía, en la vista axial, vemos de que he podido lograr meter cemento ahí, en ese punto que se veía radiolúcido, ahora se ve radiopaco, porque en la tomografía se veía que había metido cemento. Y en la raíz distal veo también que he logrado acceder a los 2 conductos, bueno, que eso sí ya lo había visto en mi radiografía, ¿no? Entonces, esto es proceso de saneamiento. 4. Tratamiento de la patología periapical. Hay una pregunta. A ver, dice Raúl Franco. Doc, en los casos de tomografías nos dan varias opciones, entre ellas de campo reducido y otra bimaxilar, y varias.
No sé si es la empresa, pero la de campo reducido me parecen menos precisas y debería ser lo contrario. ¿Alguna recomendación? Muy buena pregunta, Raúl Franco. Te lo pongo así. Cuando nosotros queremos ver algo de endodoncia, ¿mandamos una radiografía panorámica o mandamos una radiografía periapical? En base a ese mismo concepto, lo pongo exactamente igual a una tomografía. En una tomografía de todo el maxilar, la nitidez que se tiene es menor que una tomografía de campo reducido. Ahora, te digo lo que podría estar pasando en tu caso. En tomografías hay un término que se llama voxel. El voxel es, digamos, la cantidad de voxel que puede, el tamaño del voxel que puede tener una tomografía debería ser lo más pequeño posible. Bien, por ejemplo, lo más pequeño que hay en tomografía con BIM de voxel, bien, es de 0.075, en otras palabras, 75 micrómetros. Bien, si te mandan una tomografía de campo reducido, pero de 200 micrómetros, no vas a tener mucha nitidez, ¿sí? Ese es uno. Lo otro es de que también juegan con el kilovoltaje o el amperaje o la toma misma. De repente el paciente se movió, no sé. Es exactamente lo mismo que tomar una periapical. Hay periapicales que de repente le ponen mucho tiempo de exposición y la periapical se pone negra, ¿no? O muy blanca de repente, ¿no? Pero eso también es tema del radiólogo que está tomando la tomografía. Bien, pero si queremos ver temas de endodoncia, siempre tenemos que mandar una tomografía de campo reducido, Raúl. Bien, si es que queremos ver muchas endodoncias, ahí sí no queda de otra que mandar una de campo mediano. Bien, pero te recomiendo de que hables con el radiólogo, bien, le preguntes cuál es el voxel con cual estás mandando la tomografía, ¿no? A veces en el mismo software, por ejemplo, el software Romexis, ahí hay la opción de colocar el voxel donde lo estás evaluando. Bien, entonces, eh, para que se entienda bien, lo del voxel es como el pixel, ¿no? Cuando tú tomas una foto, bien, un pixel es un cuadradito, ¿cierto? Un cuadradito que te forman mejor dicho, una foto son muchos cuadraditos, muchos píxeles que forman una imagen. Bien, en tomografía es el voxel es como ese cuadradito, pero en 3D, ¿no? Entonces, mientras más pequeño es, va a haber mayor nitidez. Bien, entonces para mis tomografías de campo reducido, por ejemplo, la que han visto hace un ratito, es una tomografía de campo reducido de un voxel de 0.075, de 0.075 milímetros o, en otras palabras, 75 micrómetros. ¿Ok? Y esa es la recomendación. Sí se respondió Raúl, o si tienes alguna repregunta. Mientras tanto, hay otra pregunta de Joel Elías. Dice, doctor, en los últimos casos que mostró, los puj apicales se logró con cemento biocerámico. Joel, muchas gracias por la pregunta. En primero, no me gusta, no me gusta, por más que vean puff en mis casos, no me gusta mandar cemento sellador al periápice. Considero de que el trabajo de un endodoncista debe ser solamente las dos de conducto. Si sale un puff, es una consecuencia, digamos, de la presión que yo hago para poder obturar, ¿no? Como bien comento, yo uso onda continua de calor, hago termoplastificación para que la gutapercha termoplástica pueda empujar el cemento sellador y vaya hacia los costados. Bien, algunas veces, como el caso que mostré de el conducto lateral, ¿no? Donde había un tracto sinuoso en el tercio medio, hace un rato lo mostré, no salió puff en apical, ¿no? Pero salió por ese costado, por ese conducto lateral. Porque normalmente sale en puff cuando hay un foramen bastante permeable. Bien, y si se dan cuenta, en este caso, vean, cuando yo muevo aquí, se ve que el foramen está bastante ancho, bastante permeable en el tercio apical, ¿sí? Entonces, si es que el diente tiene un foramen amplio, es más probable que haya un puff. Si hay un ápice que está más pequeño, digamos, es menos probable. Igual, si es que uno hace mucha fuerza, puede generar ese puff, lo cual no pretendo. Yo pretendo que la fuerza que hago sea suficientemente fuerte como para meter, digamos, material dentro del sistema de conductos radiculares, pero no pretendo hacer puff. No sé si me dejo entender. Bien, y la respuesta, así es biocerámico. La mayoría de casos de endodoncia que hago es con H+, es cemento resinoso, es resina epóxica, de hecho es el gold estándar de la endodoncia. Todos los cementos que se usan o que se investigan, mejor dicho,
en las publicaciones científicas se comparan con el H+, porque es el cemento que tiene más investigaciones. Bien, entonces me parece que es el más fluido, más radiopaco, tiene propiedades que son bastante agradables, por lo cual es mi cemento estrella. Ahora, ¿hay casos donde uso cemento sellador biocerámico? Sí, de hecho que sí, y de hecho en un rato voy a mostrar uno, en un caso de perforación. Pero normalmente son pocos los casos que uso biocerámico, pero sí también lo uso. Esos son mis dos cementos que uso. El H+, que es en la mayoría de casos, y biocerámico, que actualmente uso el Neosilver Flow, pero en casos muy, muy, muy particulares, normalmente de perforación. Bien, José Elías, Joel Elías, perdón. ¿Hay alguna pregunta más? Raúl, Joel, si no hay ninguna pregunta más, continuamos. Doctor, Gracias, doctor. Sí, Ana. disculpe, ¿me puede repetir otra vez el boxer? El voxel, sí. El voxel que se utiliza para tomografía con BIM es de 0.075 milímetros o 75 micrómetros. Bien, eso es el mínimo, el más pequeñito que se puede conseguir con tomografía. Ahora, hay que investigar en el centro de imágenes donde mandas las tomografías si tiene esta capacidad, ¿no? Lo más común, por lo menos que he visto, es 150, es el doble, ¿no? 0.150 micrómetros, perdón, 0.150 milímetros o 150 micrómetros, que también te sirve bastante bien, pero claro, si puedes pedir uno de 75 micrómetros, sería lo ideal. ¿Bien, Ana? Ok, entonces el amperaje no es tan importante. Sí, sí. Eso de amperaje y kilovoltaje durante la decisión de la toma, esos son conceptos más del radiólogo en sí. Eso no es que tú puedes editar eso en el software. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, en el software Romesis, como te decía, tú puedes editar eso. Y eso tienes que darte cuenta al momento de que tú evalúas una tomografía, ver en qué voxel estás viendo. Bien, porque el voxel te puede decir hasta 600, hasta 1000 de voxel, y evidentemente ahí vas a ver todo borroso, ¿no? Entonces tú tienes que poner en el software en 75. Bien, pero claro, eso tienes que conocer bien el software, conocer bien el centro de imágenes quien te lo toma, a ver si tiene esa capacidad. Bien, lo del amperaje, lo del kilovoltaje, todo esto es la decisión de la toma. Es como cuando tú quieres tomar una radiografía, ¿no? El tiempo de exposición, y también con qué trabaja este cañón de rayos X, ¿no? Pero eso digamos que es ya para el tema de tomografía, eso ya es decisión del radiólogo, ¿ok? Ok, Sí, perfecto. Muchas gracias, Ana. Muy bien, entonces continuamos. Gracias por las preguntas. Muy bien, ¿qué decisión tomar? Vamos ahora sí a tratamiento. Bien, ya diagnosticamos, damos algunos tips para el diagnóstico y ¿qué decisión tomar? Esta decisión debe ser en conjunto del paciente con el dentista, ¿sí? El dentista debe poner, así como está en la imagen de la derecha, poner las cartas sobre la mesa. Bien, las cartas sobre la mesa de qué hacer. No podemos ofrecerle un 100% de éxito porque ya sabemos de que no hay un retratamiento que se ofrezca 100% de éxito. Debemos explicarle al paciente de que la endodoncia puede fracasar. Tenemos que evaluar con el paciente sus opciones, ¿ok? Y estas son las opciones al fracaso en endodoncia. Controlar o no intervenir, ¿no? Esto es si estás en duda, evidentemente. ¿Sí? Retratamiento ortógrado, ¿no? Que es lo que voy a hablar mañana. Microcirugía apical, que es lo que voy a hablar el viernes. Exodoncia y derivar. Esto sí vamos a hablar, estos tres puntos sí vamos a tocarlo en un ratito. Bien. Controlar o intervenir, a veces es mejor no hacer nada, ¿no? La mayoría de tratamientos desarrollan una periodontitis apical en meses. O sea, si tú haces una endodoncia o sabes que hay una endodoncia que tiene años y ves una lesión preapical, no vas a pensar de que tienes que controlar, eso tienes que tratarlo, ¿no? Pero si tienes un caso como este, ¿no? Este caso es mío, yo lo descubrí hace años, todavía no tenía radiovisógrafo, pero encontré un cono de gutapercha totalmente extravasado, ¿no? Acá lo ven, y aquí también, ¿no? Esta gutapercha estaba, no sé cómo llegó esta gutapercha ahí, pero esta endodoncia tiene 20 años, ¿no? No se me ocurriría hacer un retratamiento de endodoncia porque no hay enfermedad. Por más que yo vea algo extravasado, algo muy raro, muy fuera de lo común, esto tiene 20 años, no se me ocurriría entrar a intentar hacer algo ahí. Bien, entonces definitivamente en este caso no intervenir, ¿no? Esta imagen me gusta mucho, es una imagen de mi especialidad, seguido por mi profesor, el doctor Kenji, lo usaron mucho durante mi especialidad para explicar muy bien lo que voy a explicar ahorita, ¿no? Tenemos una endodoncia de los 60, una endodoncia de los 80 y una endodoncia de los 2000. Bien,
Vemos una endodoncia que está solamente en tercio cervical, tenemos una endodoncia que está en toda su extensión de la raíz, pero con conos de plata, ¿no? Pues se ve más radiolúcido, como si fueran limas, y una endodoncia de los 2000 ya siguiendo la curvatura, ya probablemente usando níquel titanio, ¿no? ¿Qué tiene en común esto? Que en los tres casos no hay lesión preapical, no hay signo de enfermedad. Por más que son endodoncias que no están muy bonitas, digamos, no es necesario intervenir. Dejarlo así como está sería la mejor opción. ¿Y por qué es que ha funcionado estas endodoncias? Probablemente porque en la zona coronal hay coronas, ¿no? Están bien rehabilitados, está sellado en la zona coronal y probablemente inicialmente no habían bacterias acá. Es lo más probable, porque si hubiera habido bacterias en la zona radicular y no hemos entrado a desinfectar, probablemente eso había fracasado. ¿Qué dice la evidencia científica con respecto a la obturación coronal versus la obturación radicular? O sea, ¿qué es más importante? ¿Lo que pones en la corona o lo que tú colocas en las raíces del diente? Según esta revisión sistemática y metaanálisis, ¿sí? No hay diferencia significativa entre ellas. O sea, es tan bueno hacer una endodoncia mala, como se ve acá en la endodoncia de los 60, con una buena rehabilitación, como hacer una endodoncia buena, perfecta, siguiendo toda la curvatura, pero con una mala reconstrucción coronal. Bien, ambas tienen un pronóstico de éxito probablemente limitado, ¿no? Lo ideal sería hacer ambas, ¿no? Hacer una buena endodoncia y una buena corona, eso es lo ideal. Bien, y ninguna es más importante que la otra. Eso ténganlo bien en claro. Por lo menos ese artículo, esa revisión sistemática y metaanálisis, refiere que no hay diferencia significativa entre la obturación coronal versus la obturación radicular. Este caso es mío, me llamó mucho la atención y me pareció importante mostrarlo ahora. Vemos una endodoncia realizada en 1999. No hay lesión periapical, ¿no? No tengo la tomografía en esta diapositiva, pero puedo asegurar de que no había lesión, ¿sí? Había una restauración coronal que estaba filtrando, ¿no? Que estaba filtrando, por lo cual, como estaba filtrando, decidimos hacer el retratamiento por la filtración coronaria. Sin embargo, al entrar, no puede permeabilizar el conducto, no puede entrar a la raíz. Y cuando veo con el microscopio, veo dentina que se ha formado en todo el tercio medio apical. Bien, entonces, en este caso, probablemente esto es que el conducto en este tercio probablemente será calcificado y no se me ocurriría perforar o tratar de hacer alguna maniobra para acceder si es que esto ya es un éxito, ¿no? Evidentemente está ahí hay dentina y ya está. Yo voy a limpiar ese tercio y eso ya se debería controlar después. Esta endodoncia de 1998, hecha por mi profesor, esta endodoncia fue hecha por el doctor Juan Manuel Fara, este doctor me enseñó en el 2008. Yo sabía que el doctor en el 2008 ya usaba microscopio, ¿no? Yo sabía que era una endodoncia bien hecha y el paciente refiere que nunca le molestó. Sin embargo, le comenzó a molestar hace poco tiempo. Entonces, una endodoncia que tiene más de 20 años, ¿no? Definitivamente algo más está pasando. Cuando evalúo clínicamente, veo de que hay una fisura, ¿no? Hay una fisura, por lo cual, si veo esta fisura y está llegando probablemente hasta la zona donde se ha perdido hueso, en otras palabras, hasta el tercio apical, esto ya no tiene solución, ¿no? En este caso, la solución es la exodoncia, ¿no? Entonces, yo no voy a meterme a retratar este caso, ¿no? Primero porque el diente está roto, ¿no? Y si el diente está roto, las bacterias de la boca van a pasar constantemente a través de esta fisura, por esta fractura, a los conductos radiculares, haciendo de que esto, que nunca se cure, ¿no? Yo limpio los conductos, pero las bacterias de la boca siempre van a estar entrando a través de esa fisura, que evidentemente yo la veo bien delgadita, chiquita, pero es un camino de bacterias de la boca hacia la raíz, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de la fractura o la fisura es muy importante que sea bien determinado previo a hacer una endodoncia. Doctores, son 5 para las 11, yo creo que me voy a quedar acá. Si hay alguna pregunta, mañana voy a empezar con este tema, en el diagnóstico de la fisura y la fractura, y luego procedemos a hablar de tratamiento ortogrado. Quiero saber, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Si no, para terminar por el día de hoy. ¿Alguna pregunta más, doctores?
En los casos así de fisuras como la que muestra en la imagen, que no están Ujú. como los fragmentos separados, algún Ajá. material biocerámico, no se, o sea, no se podría tratar como una perforación y que tenga alguna posibilidad de permanecer en boca. No, lamentablemente no hay opción. Te digo por qué. Porque una fractura, una fisura, como, bueno, no es fractura, perdón, una fisura. La fractura son dos partes abiertas. Bien, una fisura es todavía unido, pero hay una rajadura en el medio. El problema de esa rajadura, por más que se ve el diente íntegro, ¿sí? Por más que se ve el diente íntegro, es un camino de bacterias, ¿no? No es un problema mecánico físico, es un problema biológico, ¿bien? Es un problema de bacterias que entran a través de esa fisura y van a acceder al sistema de conductos radiculares, ¿bien? Como ven acá, esta fisura acá es una comunicación directa del conducto con la zona externa del diente, ¿no? Entonces, todo lo que coma, va a contener bacterias, las bacterias van a poder entrar por aquí y van a contaminar constantemente esto. ¿Cuál sería un tratamiento para la fractura? Desgastar toda la zona fracturada, toda la zona fisurada, perdón. Y he visto eso en artículos a manera de experimental, que han desgastado todo creando una pseudoperforación donde colocan biocerámico y tienen sus controles en años. Eso podría funcionar porque desgastan toda la zona rota, digamos, ¿no? Pero si pretendes mantener esa fisura, definitivamente no. La respuesta es contundente. No puedes mantener un diente fisurado en boca porque es un camino constante de bacterias. Eh, no sé si hay una repregunta. Mientras tanto, hay una pregunta acá de Daniel Magaña. Todo claro. Muchas gracias, Daniel. Solo en este último caso no es opción amputar la raíz dañada si las otras están sanas. La amputación radicular siempre es una opción. De hecho, yo no lo estoy practicando. Alguna vez lo intenté con un familiar, de hecho con mi papá. Hicimos esto de amputar la raíz, pero le duró solamente un tiempo más porque cuando ya se hizo su PPR, esa raíz amputada no le servía para nada, ¿no? Porque iba a ser supuestamente pilar de PPR, entonces se la sacaron finalmente. Entonces, la verdad es de que tiene sus limitaciones, es una opción, pero actualmente creo que más seguro es el implante. Yo creo que si es que el diente está roto, sacarlo en su totalidad y finalmente darle un espacio en el implante. Arnaldo, gracias por su explicación. Muchas gracias, Arnaldo, Danilo. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, gracias, Daniel, por la pregunta. Mañana continuamos, mañana a las 9 de la noche, continuamos con lo que quedó de esta presentación de diagnóstico de fisuras y hablar un poco de retratamiento. Bueno, no, toda la sesión va a ser retratamiento ortográfico. ¿Sí? Correcto, doctor. Entonces nos estamos viendo, doctores, para la segunda sesión, que es el día de mañana a la misma hora. Doctor André, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por esta primera ponencia. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Gracias por conectarse.